Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, esta versión profesional tenía una configuración distinta de la anterior. Listo, ya estamos todos viendo tu pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, entonces empezamos formalmente. Buenas noches, muchas gracias Ariel y muchas gracias a todo el grupo por tomarse el tiempo para escuchar esta charla. Esta no va a ser una charla médica, inevitablemente algunos conceptos médicos va a haber, pero voy a tratar de hacerla de modo tal de que, como sé que es una audiencia que con gente que viene de distintas disciplinas, podamos más o menos seguirla entre todos. En primer lugar, al igual Perdóname que te interrumpa, Pedro. Pedro, discúlpame que te interrumpa. Me tenés que dar autorización para grabar ahora, porque sos el anfitrión. ¿Y eso dónde lo hago? Acá dice grabando. Ahí te mandé la solicitud. A ver si te llegó. Arriba dice grabando. Sí. No, a mí no me llegó ninguna solicitud. Pedro, ahora sí. Bueno, espera ya está, ya empezó. Ahora tengo que encontrar la presentación de vuelta, espera. Bueno, ¿la ven ahí? Sí. Bueno, les decía que gracias nuevamente entonces por hacerse el tiempo para escuchar esta charla. Al igual que los yogures, esta charla tiene fecha de vencimiento y es el día de hoy. Y lo digo a propósito porque la verdad que la velocidad de la adquisición de los conocimientos es tan vertiginosa, es tan dinámica esta epidemia, y nosotros la verdad que no tenemos una biblioteca atrás para digamos, buscar referencias bibliográficas, ¿no? Yo simplemente les quiero recordar que el día 27 de diciembre del 2019, un colega de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, comunicó a las autoridades un brote inusual de neumonías entre sus pacientes. Ese colega lamentablemente murió por coronavirus. 4 días más tarde, China comunica esta novedad a la Organización Mundial de la Salud el día 31 de diciembre. El 7 de enero China logra identificar el genoma del virus y el día 10 de enero la Organización Mundial de la Salud lo pone a disposición de todos los países para empezar a trabajar en diagnóstico y tratamiento. La verdad es que es una historia increíble en un lapso tan corto, que nació en el mercado de Wuhan, donde hay una suerte de promiscuidad entre seres humanos, animales vivos y animales muertos, y que llevó a la paralización global en todas partes del mundo, con distintos niveles, pero en todas partes del mundo, como pueden ver en esta foto de Nueva York y de Buenos Aires. Los últimos números que tenemos al mediodía de hoy, 5.700.000 personas que han sido confirmadas con el diagnóstico, más de 350.000 muertes y 2.300.000 se han recuperado. Los números de Argentina, hasta el reporte de esta mañana, eran 13.993 casos y 501 fallecidos. Acá pueden ver ustedes, estos son unos gráficos que me facilitó Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, donde ustedes pueden ver cómo fue la evolución de los casos importados y no importados. Esa línea verde punteada que ustedes ven allí, está marcada el día 25 de marzo, no el 20, perdón, está marcada el día 25 de marzo. Un segundito que... Ahí está. Está marcada el día 25 de marzo porque si bien la cuarentena comenzó el 20 de marzo, como figura allí en el cuadro, se considera que recién el 5.º día tuvo alguna efectividad porque la gente recién se estaba acostumbrando a esta cosa totalmente novedosa, para la cual no teníamos entrenamiento social, de aislamiento social preventivo obligatorio. Y como pueden ver, claramente en este momento predominan los casos no importados sobre los casos importados, que solamente entran a cuentagotas con los pasajeros que están regresando del exterior en la medida en que Cancillería va habilitando, precisamente para evitar una invasión de casos del extranjero que pudieran de alguna manera afectar al sistema de recepción de pacientes. Una cosa de la cual ustedes habrán visto que el presidente habló reiteradas veces es la tasa de duplicación, es decir, la cantidad de días para duplicar el número de casos. Al inicio de la cuarentena, marcado ahí en rojo, era de 3 días aproximadamente. Antes de la última prolongación estábamos en 26 días, pero después vino el fenómeno que vamos a analizar enseguida, que es el crecimiento de los casos básicamente en el área metropolitana de Buenos Aires, y el último dato al día de ayer es que la cantidad de días para duplicación de casos bajó a 12,5 del pico de 26 que había tenido en su momento.
Martín Barrio Nuevo es un informático que hace también algunas cosas interesantes desde el punto de vista gráfico, ustedes lo pueden ver aquí. Obviamente lo que está en verde es bueno, lo que está en amarillo es regular y lo que está en rojo es lo preocupante. Como ustedes pueden ver, hay provincias como Catamarca y Formosa que no han tenido casos hasta ahora, provincias como La Pampa que solo han tenido casos importados. La mayoría de las que están en verde han tenido casos por contacto estrecho, es decir, donde se puede identificar cuál es la posible fuente, cuál es el posible paciente cero que se lo transmitió involuntariamente a otra persona. Y mientras que las que están en rojo son Chaco, Buenos Aires, la provincia, básicamente el conurbano, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá pueden ver ustedes cómo es un mapa realmente muy, muy diferenciado en el país. Una de las primeras cosas que se dicen en los medios, que Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo, lo cual por un lado no es cierto. No sería ni bueno ni malo tener la cuarentena más larga del mundo. Lo que va a importar el día que esto se escriba en los libros de historia es cuántos muertos tuvo cada país, y en ese sentido me parece que en Argentina por ahora por lo menos venimos bastante bien. Ahora, además no es cierto que la cuarentena sea uniforme. Como ustedes pueden ver, hay provincias que llevan, bueno, en el caso de Catamarca y Formosa, 85 días, que es lo que viene durando la cuarentena hasta ayer, sin ningún caso, pero hay provincias que tienen 50 días, 55 días, 47 días, etcétera, lo cual demuestra que están en posibilidades de abrir, y de hecho ustedes saben que ya en Mendoza, por ejemplo, en Jujuy, en Misiones, en Corrientes, por solamente citar algunos casos, La Pampa, en fin, podríamos seguir dando ejemplos, hay una cantidad de actividades que se han recuperado de una manera marcada. El típico porteñocentrismo que tienen nuestros medios de comunicación hace que se hable de la Argentina en cuarentena cerrada, cuando en realidad lo que está en cuarentena cerrada absolutamente, digamos, o muy cerrada, es... ¿Sí? La cuarentena, digamos, más... No se escucha. No escucho. ¿No se escucha? Hola. ¿Quién es que no escucha? Yo escucho bien, no sé. Sí, se escucha, se escucha. Sí, se escucha perfecto. Bueno, sería bueno que se silenciaran los micrófonos durante la charla. Así la verdad, ¿no? Bueno, les decía entonces que tenemos un panorama que es muy, muy diverso, y los lugares que realmente necesitan una cuarentena con más control son la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y la provincia del Chaco. Acá les muestro una diapositiva del primer reporte de los médicos chinos cuando informaron los primeros 45.000 casos. Ustedes pueden ver aquí que es una patología que toma a pacientes entre 20 y 70 años, pero que la mortalidad, que la ven en la línea amarilla, claramente se duplica a partir de los 50. En la Argentina, esto ya es viejo, en realidad el promedio de edad de los pacientes con diagnóstico de COVID-19 es de 38 años, y lo que sigue siendo cierto es que son 73 los años de promedio de los pacientes que fallecen. O sea que claramente se infectan los jóvenes, pero la chance de fallecimiento, de una evolución más negativa, se da en las personas de más edad. ¿Qué son los coronavirus? Son una familia de virus que en realidad nosotros ya teníamos coronavirus circulando en la Argentina, produciendo cuadros de resfrío común, catarro de vías aéreas superiores, etc. Pero sucede que este coronavirus que nos preocupa ahora es un nuevo coronavirus para el cual nosotros no tenemos memoria inmunológica, es decir, es un tipo de virus que en los seres humanos no vimos nunca, y por lo tanto la humanidad entera es susceptible para contraerlo. En el siglo XXI aparecieron unas nuevas variedades de coronavirus transmitidas desde animales. Como pueden ver, tanto para el caso del SARS, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, que se dio en China en el año 2002, con unos 8.000 casos y un 10% de mortalidad, o el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se dio en el 2012, con 2.500 casos y un 35% de mortalidad. En ambos casos pueden ver en la gráfica que hay murciélagos dibujados, ¿no es cierto? Que aparentemente los virus vienen, es un salto de especie que toma un huésped intermediario, que en el caso del SARS y en el caso también del SARS-2, que es el que estamos padeciendo ahora, el COVID-19, también llamado SARS-CoV-2, es un animalito que se llama pangolín, que nosotros no tenemos en nuestra geografía, pero sí está justamente en Asia. Y en el caso del MERS fueron los dromedarios, y por eso se dio en el Medio Oriente. El coronavirus no es el virus más contagioso, necesariamente. Fíjense que el número promedio de personas contagiadas por cada enfermo es muy alto en el caso del sarampión, viruela, polio, paperas, pero para todas esas patologías tenemos vacunas. Fíjense que recién más abajo y arriba del ébola está el coronavirus de Wuhan, el que ahora conocemos como COVID-19,
y que tiene una tasa de contagio de aproximadamente entre 2 y 3 personas por cada persona infectada. Yo quiero que ustedes simplemente se pongan a hacer la cuenta y empiecen a multiplicar por 2 o por 3 el primer caso. Al principio un caso van a ser 2, luego esos 2 casos van a ser 4, luego esos 4 van a ser 8, y simplemente haciendo el cálculo se dan cuenta que en muy poco tiempo pueden estar infectadas miles de personas si no se toma ninguna medida de control. ¿Cómo se transmite el SARS? Eso vamos a hablar enseguida, pero es importante saber que de la evolución de los pacientes depende un poco la capacidad de transmitir. Los pacientes que están más graves tienden a transmitir más, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos pacientes que están en etapa presintomática o con sintomatología muy moderada, que no consultan, y al no consultar no son diagnosticados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos pacientes que de repente todo lo que tienen es 37,5 de fiebre, un día se sienten un poquito mal, dicen, bueno, no voy a consultar por esta pavada, ya me pasó muchas veces, y no le prestan atención y pueden tener coronavirus y pueden transmitirlo a terceros. Hay pacientes que pueden no tener ningún síntoma o no darse cuenta que tienen un síntoma, o pacientes que no quieren consultar por temor a que los internen, cosa que estamos viendo básicamente que ocurre no solamente en los barrios populares, sino también en el resto de la ciudad. La transmisión interhumana se produce por vía respiratoria, básicamente son gotas. Yo estoy hablando y estoy eliminando gotas. Si yo estornudo o toso, le doy una aceleración a esa salida de las gotas. Por eso el tema importante es el distanciamiento social del 1,5 metros, en lo posible 2 metros, y el uso del barbijo social, el uso del tapabocas, porque de esa manera, digamos, podemos evitar, si uno es portador involuntario del coronavirus, transmitírselo a terceras personas. La transmisión por aerosoles es muy limitada, es solamente en términos de procedimientos médicos, donde se está intubando a un paciente o se está tomándole la muestra precisamente con un hisopo que se coloca en la nariz. Ahí pueden producirse aerosoles y por eso se requieren barbijos especiales llamados N95 para los trabajadores del equipo de salud. La transmisión por contacto está muy discutida. Ustedes habrán leído que la Organización Mundial de la Salud dijo que no había pruebas de que se pudiera transmitir, pero claro está que como el hecho de que no haya pruebas de que se pueda transmitir no significa que haya pruebas de que no se puede transmitir. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando insistimos con el lavado de manos es por la eventual situación de que alguien hubiera estornudado o alguien hubiera tosido sobre el pomo de una puerta, sobre un pasamanos o sobre la mesa o lo que sea, que nosotros toquemos esa superficie con las manos y luego nos la llevemos a la cara, cosa que no hay que hacer. El virus no entra por la piel, no es que si ustedes lo tienen en la mano les va a pasar nada, pero si yo con las manos me toco los ojos, la nariz o la boca, por ahí lo puedo llegar a hacer entrar. La vía fecal oral, que puede sonar raro, pero es la vía de transmisión de la hepatitis A, por ejemplo, no está demostrada, aunque sí está demostrada la presencia del virus en la materia fecal. Y no hay demostración hasta ahora de transmisión madre a hijo, lo que llamamos en medicina transmisión vertical. Como les decía, la posibilidad de transmisión está entre 2 y 3 personas. La mayor transmisión ocurre desde 2 días antes de la aparición de los primeros síntomas hasta los 3 o 4 primeros días de la enfermedad. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es qué se define como contacto estrecho. En el Ministerio hemos acuñado una definición que es que toda persona que haya proporcionado cuidado a un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas y no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas, o cualquier persona que hubiera estado a menos de 2 metros de un caso confirmado mientras presentaba síntomas, o eventualmente antes de que los presente, durante al menos 15 minutos, como serían convivientes, visitas o compañeros de trabajo. Fíjense que para los barrios populares, para los pueblos originarios, las instituciones cerradas como geriátricos o cárceles, o situaciones de internación prolongada, toda persona que comparta la habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19, o toda persona que concurra a centros comunitarios, como se ve en las villas, y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas o antes, menos de 2 metros durante 15 minutos. Perdón. ¿Cómo prevenir el contagio? Eso ustedes lo conocen, el lavado de manos, el estornudar el pie del codo, no tocarse la cara, no compartir objetos, es todo un desafío social el hecho de no compartir el mate, pero bueno, nosotros somos todos materos y sabemos que eso cuesta, que el mate es por esencia una actividad social que no podemos desarrollar en este momento, y por supuesto evitar, bueno, ya nadie puede viajar, pero evitar el contacto con personas que tengan síntomas. Un concepto muy importante, todos ustedes son gente de trabajo, si tienen un síntoma, no vayan a trabajar. No importa cuán valiosa sea la función que ustedes cumplen, si tienen síntomas, quédense en su casa, porque si van a trabajar pueden involuntariamente contagiar a mucha gente.
¿Cómo es el cuadro clínico? Generalmente, como pueden ver aquí, el 80% de los casos van a tener una forma leve, tan leve como la que le dije antes, de que puede pasar casi desapercibida hasta eventualmente tener un cuadro gripal que te mete 7 días en cama, que te hace toser, que te da fiebre, que te da dolor muscular, te voltea un poco, pero al cabo de una semana vas a estar bien. Un 14-15% van a tener un cuadro severo con neumonía y un 5% va a requerir internación en terapia intensiva, que es lo que pone en tensión al sistema de salud. Las fases de la enfermedad, simplemente para que ustedes sepan, tiene una primera fase que depende de la actividad viral, es decir, de la multiplicación del virus. En infectología hablamos del inóculo viral, hablamos de la cantidad de gérmenes que entran y, por supuesto, un paciente que tiene muchos virus tiene más chance de contagiar a otro que un paciente que tenga pocos virus. Pero como ustedes pueden ver, al cabo de aproximadamente 5 a 10 días, se entra en una segunda fase, a donde el organismo responde con una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria, si es moderada, es beneficiosa, pero si esa respuesta inflamatoria es exagerada, se llama fase hiperinflamatoria y termina siendo dañina para el organismo. Así como nosotros tenemos un sistema inmunológico que está diseñado para protegernos de enfermedades infecciosas, de agentes extraños e inclusive de células extrañas, como son las células que producen enfermedades como el cáncer, también tenemos ese mismo sistema inmunológico, cuando no está adecuadamente regulado, produce enfermedades autoinmunes. Ustedes habrán escuchado hablar de enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, etc. Bueno, aquí no es exactamente lo mismo, pero aquí es el sistema inmunológico el que termina produciendo un daño contra el propio organismo que lo contiene. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto también es otro tema que frecuentemente se habla sin conocimiento en los medios. La única forma de hacer diagnóstico del cuadro agudo es con la técnica de PCR, que son siglas que se refieren a reacción en cadena de la polimerasa. Para que nos entendamos, imagínense ustedes que ustedes tienen un grano de sal sobre la mesa, no lo van a ver, ¿verdad? Para verlo tienen que juntar un montón de granos de sal, tienen que hacer que esos granos de sal se multipliquen y terminen formando un salero. Bueno, la PCR es una técnica de amplificación por biología molecular que hace que algo muy chiquitito, que no lo podemos ver con el ojo, ni siquiera con un microscopio, se multiplique tantas veces, se copia a sí mismo tantas veces que finalmente lo terminamos viendo. Para eso se coloca un hisopo, que es un tanto molesto, que se coloca hasta el fondo de la nariz, y también se coloca en la boca, bien sobre la pared posterior. Eso se manda al laboratorio y por una técnica de biología molecular se amplifica. Esto, como pueden ver, puede ser positivo desde 2 días antes aproximadamente al inicio de los síntomas y al cabo del 7º o 8º día empieza a decaer. Algunas personas tienen PCR positiva después de 28 días, pero eso no significa que sean contagiantes, porque la PCR puede amplificar fragmentos del virus y no necesariamente ese virus es viable. A partir del 8º o 9º día empiezan a aparecer las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos que de alguna manera funcionan como testigos de que tuvimos la infección. Estos se miden a través de 2 técnicas, una técnica es sacar sangre y, digamos, dosar la cantidad de IgM, que es la inmunoglobulina M, que aparece más tempranamente y desaparece más tempranamente, y de IgG o inmunoglobulina G, que aparece unos días más tarde, pero dura mucho más tiempo. Estos anticuerpos lo que marcan es que la persona estuvo infectada, tuvo contacto con el virus. No sabemos si son protectores, creemos que sí, pero no sabemos cuánto dura la protección. Y yo les quiero recordar que, por ejemplo, el sarampión es una enfermedad que deja anticuerpos para toda la vida y son protectores, o sea, si yo tuve sarampión, nunca más tuve que vacunarme, pero, por ejemplo, el HIV determina por la técnica de ELISA la presencia de IgG contra el virus HIV y esos anticuerpos no son neutralizantes, no son protectores. Lo que no sabemos es, en el caso del COVID-19, si los pacientes desarrollan anticuerpos que son neutralizantes y en tal caso, si esa protección dura 20 días, 20 años o algún punto intermedio. Desde el punto de vista del pronóstico, ustedes tienen acá 4 cuadritos, leve, moderado, severo y crítico. La mayoría de los pacientes que tienen un cuadro leve van a evolucionar bien, la mayoría de los moderados lo mismo, mientras que entre los que ya empiezan el cuadro con una situación severa o crítica, muchos van a ser hospitalizados en terapia intensiva y tienen chance de fallecer. De todas maneras, tengan en cuenta que hay una flechita roja que sale acá del medio entre el cuadradito amarillo y el cuadradito azul, que indica que también hay pacientes que pueden empezar con un cuadro leve y tener una evolución mala. Eso no lo podemos saber hasta el 5º o 6º día, que es cuando empieza a aparecer esa fase inflamatoria de la cual les hablé antes. Es interesante ver, si ustedes miran a la izquierda de la pantalla, esta figura que es un dibujo de cómo se vestían los médicos en la época de la Edad Media con la epidemia de la peste bubónica.
más o menos parecido como nos vestimos ahora. No tenemos ese pico de cuervo, pero tenemos una vestimenta que nos recubre y tenemos algo que nos protege la cara. Y la verdad es que estamos enfrentando a esta pandemia del siglo XXI con herramientas que son del medioevo, es decir, con el distanciamiento social, con el lavado de manos, bueno, el lavado de manos no existía en el medioevo, pero con el distanciamiento social y evitando el contacto cercano con las personas que estén enfermas. Para abundar un poco en el tema de por qué las medidas de protección sirven o no, este es un modelo, nada más es un dibujo hecho por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que muestra qué pasa en una epidemia cuando no tomamos medidas de protección, en rojo, y cuando tomamos medidas de protección. Y fíjense ustedes que hay una línea que marca la capacidad del sistema de salud para atender a los casos. Yo creo que todos ustedes están informados de lo que ha pasado en España, en Italia, y está a punto de pasar en Chile, por ejemplo, a donde el sistema de salud está saturado y los médicos se ven sometidos a una extrema violencia moral de tener que decidir a quién le ponen un respirador y a quién dejan morir. Eso es una situación que estamos tratando de evitar en la Argentina, y quiero decirles que durante todo este tiempo se ha desarrollado un crecimiento muy importante de la capacidad instalada del sistema de salud, donde, por ejemplo, se han incorporado ya más de 1.300 respiradores, se han aumentado en varios miles las camas de terapia intensiva, se han liberado camas de internación general, se han creado sitios de internación para personas que tengan cuadros leves pero no pueden hacer el aislamiento domiciliario, por ejemplo, Tecnópolis, por ejemplo, varios clubes, gimnasios, escuelas, etc. Así que todo este tiempo es tiempo ganado, y sobre todo es tiempo ganado para entrenar al sistema de salud, porque ninguno de nosotros estaba preparado para manejarnos con una pandemia de estas características, y sobre todo se están entrenando médicos residentes de otras especialidades para aprender a manejar respiradores. Porque una cosa es tener 1.200, 1.300 respiradores más, eso automáticamente no genera que tengamos 1.200 o 1.300 médicos terapistas en condiciones de manejarlos. Así que evidentemente todo este tiempo ganado nos ha permitido ir avanzando en este sentido. Y lo más importante de todo esto es el entrenamiento social. Así como no tenemos memoria inmunológica frente al virus, como sociedad no tenemos memoria social de cómo enfrentar una pandemia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y la gente ha respondido mayoritariamente de una manera muy positiva. Es cierto, hemos visto escenas en la tele de tipos que venían con canoas de vacaciones, gente que hizo asados, gente que hizo casamientos, es cierto, pero tengan ustedes en cuenta que hasta el momento, el último dato que yo tenía es que se abrieron 87.000 procesos a personas que habían violado la cuarentena para un país de 45 millones de habitantes, de modo tal que me parece que no es una situación realmente que nos tenga que preocupar en términos de incumplimiento, aunque siempre hay gente que se salta de la raya. De todas maneras, la respuesta de la sociedad frente a la cuarentena está clara. Ayer veía una encuesta que la pasaban en TN de Alessio, Oriol y Asociados. 80% de la población está de acuerdo con la cuarentena y cree que está bien continuarla. Y fíjense en algunos ejemplos prácticos. Acá les muestro situaciones que tienen que ver con la pandemia de influenza del año 1918, y es una historia de dos ciudades, Filadelfia y San Luis. En Filadelfia los primeros casos se reportaron el 17 de septiembre, las autoridades no le dieron importancia y autorizaron un desfile por toda la ciudad el día 28 de diciembre. Finalmente implementaron la cuarentena el día 3 de octubre. En la ciudad de San Luis los primeros casos aparecieron el 5 de octubre, y las medidas de distanciamiento social aparecieron el 7 de octubre. No necesitan ser epidemiólogos para darse cuenta cuál de las dos curvas corresponde a Filadelfia y cuál corresponde a San Luis. Está claro que el inicio temprano de la cuarentena salvó muchas vidas, porque lo que ustedes ven en el eje vertical es la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. O sea, la cuarentena salva vidas, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y les muestro un ejemplo ya actual. Esto es de una publicación reciente en una revista de la Asociación Médica Norteamericana, en la cual ustedes pueden ver dos condados de dos estados que son vecinos, Iowa e Illinois. Esos estados tienen digamos, dos condados que están pegados entre sí, solo que hay una línea artificial que los divide, una parte pertenece a Iowa, una parte pertenece a Illinois. Bueno, lo que pueden ver ahí es el número de casos por 10.000 habitantes en Iowa y en Illinois, y como pueden ver hay mucho más en Iowa. Entonces ustedes pueden decir, bueno, sucede que se testea más, como nos querían convencer que era el caso de Chile, que en Chile había más casos porque se testeaba más. Bueno, pueden ver acá, al lado, que Illinois hizo mucho más test que Iowa, y sin embargo tuvieron menos casos. ¿Por qué? Porque adivinen cuál fue de los dos estados el que implementó una cuarentena temprana y el que no lo hizo. O sea que claramente
hay un impacto epidemiológico con el distanciamiento social. ¿Qué se requiere para salir de la cuarentena? La Organización Mundial de la Salud nos plantea seis criterios. El primero es transmisión controlada, situación que tenemos en Argentina, salvo en el área metropolitana de Buenos Aires y en el Chaco, y por eso, como ustedes pueden ver, hay provincias que ya tienen un retorno a la normalidad, que inclusive han abierto shoppings, han abierto restaurantes, han autorizado reuniones de personas, en algunos casos hasta 10 personas, en otros casos de más número, han abierto gimnasios, permitido actividad recreativa, abierto industrias, etc. Segundo, sistemas de salud reforzados, ya hice referencia a eso. Tercero, riesgos controlados en el equipo de salud, esto se llama entrenamiento y equipos de protección personal, muy difíciles de conseguir, sobre todo los primeros días de la epidemia. Ha habido una verdadera carrera entre diferentes países para comprar y conseguir estos equipos, que son absolutamente necesarios. A ver, la profesión médica es una profesión de riesgo, todos lo sabemos, pero no tiene por qué ser una profesión de mártires. De modo tal que, así como los bomberos no pueden argumentar que tienen miedo al fuego, pero tienen derecho a tener su casco y a tener su casaca de amianto y sus mangueras y todo lo más que necesitan, de la misma manera el equipo de salud sabe que corre un riesgo y de hecho se ve afectado en mayor proporción que el resto de la gente, pero necesita tener los equipos de protección personal. Medidas preventivas en los lugares que reinicien actividades. Ustedes habrán visto que ya hay fábricas que reabrieron, inclusive en la provincia de Buenos Aires, las condiciones para abrirlas, que es el único aspecto donde nosotros como comité asesor, que asesoramos al presidente de la Nación y al Ministerio de Salud, realmente opinamos, que es cómo tienen que reiniciarlas. Por ejemplo, evitando el transporte público. Puedo darles el caso de una fábrica automotriz que para reiniciar sus actividades compró 10 colectivos para transportar a sus trabajadores, para evitar que usen el transporte público, que es realmente el punto crítico donde el distanciamiento social es difícil de poder manejar. Los casos importados se evitan mientras tengamos cerradas las fronteras, como lo tenemos ahora, y finalmente lo del empoderamiento comunitario, que ya lo comenté antes. No los voy a aburrir con nombres raros de medicamentos, solo decirles que se están buscando una cantidad importante de respuestas terapéuticas. Hasta el momento no hay ninguna medicación, absolutamente ninguna, que haya demostrado ser efectiva como para justificar su recomendación en el tratamiento del coronavirus. Y quiero decirles que hay una de estas, que es la hidroxicloroquina, que lamentablemente dentro de las múltiples imprudencias que le hemos escuchado, el presidente Trump recomendó diciendo que la hidroxicloroquina era la solución al problema, con lo cual lo que consiguió es que se agotaran en las farmacias de Estados Unidos las existencias de hidroxicloroquina. Claro está que esa recomendación no es tan grave como la que hizo de probar a ver qué pasaba si uno se inyectaba lavandina o algo por el estilo, cosa que motivó que 100 personas estuvieran intoxicadas en Estados Unidos por esa situación. Quiero decirles que hay aproximadamente unos 1.400 estudios que están en desarrollo con diferentes drogas, no son 1.400 drogas distintas, pero son una cantidad importante de drogas que se están estudiando y que más temprano o más tarde seguramente vamos a encontrar algún recurso terapéutico. Con respecto a las vacunas, hay más de 30 vacunas en desarrollo con distintas técnicas, que no los voy a aburrir detallándole la parte biológica. Quiero que sepan que hay por lo menos 4 estudios que ya están haciendo ensayos de vacunas en humanos. No sabemos si las vacunas van a estar, si vamos a obtener una vacuna, y cuando la obtengamos tenemos 2 problemas. Uno, la escalabilidad de su producción, porque necesitamos 8.000 millones de dosis, y eso requiere un esfuerzo muy importante. Y segundo, la accesibilidad, que dependerá mucho de cómo los gobiernos se planten frente a la industria farmacéutica, en el sentido de que, por supuesto, recuperen lo que hayan invertido para esto, pero que no hagan de esto un negocio que impida el acceso a la vacuna para todo el mundo. Simplemente para decirles algo que ustedes ya saben, el impacto económico. Aquellos que dicen que en realidad el problema, digamos, el deterioro económico de los países tiene que ver con la cuarentena, yo les muestro lo que estaba pasando hasta fin de abril en cuatro mercados, 4 bolsas, China, Estados Unidos, el Reino Unido e Italia, con una caída muy importante, a donde claramente queda establecido que lo que complica la economía no es la cuarentena, sino la pandemia. Porque si la gente se enferma y se muere, tampoco va a poder trabajar. Y si no, miren lo que pasa en países que no solamente no han hecho cuarentena, como Estados Unidos, sino que inclusive la han combatido desde el ámbito presidencial, como ha sido el caso de Brasil, o países que entraron tarde a la cuarentena, como es el caso de Chile. Parece poco creíble, pero países como Suiza están implementando planes para darle de comer a la gente por el impacto que ha tenido la epidemia. La Escuela de Negocios de Londres hace una serie de recomendaciones en este sentido, y obviamente es una escuela, digamos, más vinculada con el pensamiento económico neoliberal que con un pensamiento más progresista, pero dice que
las políticas de los países tienen que ser inmediatas y masivas y empezar por dar fondos suficientes para los gastos en salud, dar, digamos, refuerzos de dinero a las personas individuales y también a las empresas, cosa que se ha hecho en la Argentina también, tal vez no en forma suficiente, tal vez no le haya llegado a todo el mundo, pero con un esfuerzo muy importante en una situación económica que, como ustedes sabían, antes de la pandemia ya era muy mala, usar medidas de coordinación fiscal y monetaria y tener una respuesta de coordinación global, cosa que está bastante distante de ocurrir en un tiempo de competencia muy fuerte entre China y Estados Unidos, y además con un Mercosur que está prácticamente paralizado por las políticas de los países que nos rodean, ¿no? En síntesis, tenemos un desafío sin precedentes a escala global, una enfermedad altamente transmisible que nos sorprende con una ausencia de memoria inmunológica, y yo diría ausencia de memoria social también. Se trata de una infección viral que produce una hiperrespuesta inflamatoria, que tiene un amplio espectro clínico, que yo no se los detallé, pero puedo contestar después algunas preguntas, que extrema la necesidad de contar con recursos técnicos y humanos. El plan Detectar, por ejemplo, que se está aplicando en este momento en las barriadas populares, como las llamamos eufemísticamente, lo que son verdaderamente villas miserias, es un plan que tiene un requerimiento de recursos humanos muy alto, porque se golpea la puerta de cada uno de los vecinos de esos barrios, se les toma la temperatura y se les pregunta si han tenido síntomas, y a los que tienen síntomas inmediatamente se los aísla y se pasa a controlar a los contactos estrechos. Hay múltiples tratamientos en estudio, ninguno está comprobado y evidentemente toda esta situación tiene un grave impacto económico y social. Esto va a terminar en algún momento, hay un mundo después del coronavirus, y si bien ahora no nos podemos dar las manos porque está proscripto, tenemos que saludarnos con el codo, es muy importante pensar esta oportunidad para repensar en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Si nosotros vamos a seguir manteniendo, por ejemplo, a las barriadas populares, como las llaman ahora, de la misma manera, la única pregunta es cuándo va a llegar la próxima pandemia y nos va a sorprender de la misma manera, ¿no? Yo creo que es un momento para repensar muchas cosas, repensar el rol de la salud pública, el rol del Estado. Solamente piensen lo que hubiera pasado si esto nos agarraba sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Ciencia y Tecnología, por solamente citar dos ejemplos. Así que depende de nosotros, de cómo seamos capaces de ser solidarios frente a esta situación que realmente le está costando muy caro a toda la humanidad. Yo con esto les agradezco y estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran hacer. Gracias, Pedro. Voy a pasar a leer las preguntas que recibí. Habíamos convenido en que las preguntas se hacían mediante la lectura para evitar la apertura de los micrófonos. Les pido a todos nuevamente que cierren sus micrófonos. Y Pedro, vos que sos el anfitrión, si podés también hacer silencio general de los micrófonos. Si me decís cómo se hace eso. Ahí tenés silenciar, abajo en las opciones. Sí. ¿Estás con computadora vos? Sí. Bueno. Silenciar. Donde dice participantes. Hacé clic en participantes. Ah. Y abajo de todo, de participantes, te ofrece silenciar a todos. ¿Lo viste? Sí. Bien. Bueno, leo la primera pregunta. Sí, pero ahora está silenciado. Yo ahora me habilité. Ahora me habilité. Roberto Ciclón pregunta, ¿se sabe el tema de los menores internados en Nueva York? Se hablaba de 150 que fueron contagiados por el COVID-19 y ahora presentaban un síndrome similar al Kawasaki, no teniendo claro si era a causa del contagio. Mira, lo que te puedo contestar de eso es que del total de los casos que hay en el mundo, que como ustedes vieron ya suman varios millones, solo el 3% se ha dado en niños. O sea que son muy pocos casos como para poder realmente sacar conclusiones, porque, digamos, están descritos casos de síndrome de Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria en niños, que existe desde mucho antes del surgimiento del COVID-19. La verdad que por el momento no está claro la relación causa-efecto, es decir, puede haber chicos que tengan COVID-19 y Kawasaki, y no necesariamente tengan Kawasaki por COVID-19. Es un tema que los pediatras están estudiando. Gracias, Pedro. La pregunta de Rita Inés Villa es, dada la opinión de Lagarde de que los mayores viven demasiado y eso pone en riesgo la economía mundial, ¿es factible que este virus tenga algo que ver? ¿Se mueren todos los mayores que contraigan la enfermedad o alguno puede salvarse?
Bueno, a ver, separemos dos cosas, ¿no? Porque muchas veces aparecen una serie de teorías un tanto conspiranoicas en el sentido de que esto es un virus que está hecho por ingeniería genética para un objetivo determinado. Este no es el caso, está claramente establecido de dónde viene el virus y cómo llegó, como tantos otros virus, como ha pasado con la gripe aviaria, etcétera, esta promiscuidad que yo les decía en los mercados orientales entre animales vivos, animales muertos y seres humanos, es un factor que facilita los saltos de especie. Ahora, que puede resultar funcional, que es un virus que mata pobres, que es un virus que mata viejos, que eso pueda ser utilizado, digamos, de alguna manera, en un sentido, con triple comillas, positivo por parte de los que ejercen este tipo de teorías, puede ser, pero no diría que es una cosa diseñada para ese efecto, ¿no? Perfecto, gracias. Yo solamente agrego que en la clase anterior que nos dio Alberto Kornblit, justamente explicó que en el análisis de la secuencia del genoma se puede perfectamente ver que no hay una manipulación artificial o de laboratorio, sino que fue una mutación natural. Rosana Sabán pregunta, del número que diariamente informan de nuevos contagios, ¿se sabe el porcentaje de personas que son trabajadores esenciales o personas que guardan la cuarentena en sus casas? Este dato podría ser útil para sostener la utilidad de la cuarentena. No, la verdad que no tenemos esa discriminación. Lo que sí les puedo decir es que, con excepción de los trabajadores del equipo de salud, que tienen una exposición alta y por lo tanto representan un porcentaje, digamos, que no está en proporción al porcentaje que representan dentro de la población, es decir, están más expuestos y tienen más casos. Por ejemplo, el resto del personal esencial, tomemos por caso las fuerzas de seguridad, por ejemplo, no han tenido un impacto importante de casos. Lo mismo que la gente que trabaja en la industria farmacéutica o en la industria de la alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún el hecho de salir, si se mantienen las medidas de distanciamiento social, se usa el tapabocas, el lavado de manos, etcétera, etcétera, no necesariamente va a implicar que esas personas vayan a contagiarse. Por ejemplo, puedo decirles que hasta hace 10 días, que fue la última vez que escuché el dato, decían del gobierno de la ciudad que de 28.000 policías que tiene la policía de la ciudad, había habido 4 casos de COVID-19. No sé qué pasó en estos últimos 10 días, pero quiero decirles que y hay gente que está en la calle todo el tiempo, o sea que no necesariamente por estar en la calle te vas a contagiar. Obviamente, si estás en tu casa, obviamente que tenés mucho menos posibilidades de contraerlo, ¿no? Bien, gracias. Alicia Marmer pregunta, ¿van a tener control sobre la actuación de la reta en las villas de la ciudad? En la Carbonilla hasta ayer hubo 6 casos y no nos consta que se hayan hecho testeos acertados. Mirá, lo único que te puedo decir es lo siguiente, en algún momento va a haber que mirar para atrás y ver qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal. Lo peor que nos podría ocurrir ahora es empezar a hacer auditorías mutuas, sobre todo entre jurisdicciones de distinta orientación política, que es exactamente lo que están buscando los que quieren arruinar el plan de contener la epidemia. La sintonía que hay entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof no es una sintonía ideológica, se van a enfrentar en las elecciones, representan modelos distintos, no hay ninguna duda al respecto, y cada uno tendrá su opinión de cuál le gusta más, pero está claro que hoy por hoy lo peor que se podría hacer es empezar a echarse culpas entre distritos. Hoy es el momento de actuar en conjunto, y de hecho lo que ha hecho la Nación fue entrar con el plan de detectar, ayudando al gobierno de la ciudad para llevarlo a cabo, porque efectivamente era una necesidad hacerlo. Ya después habrá tiempo de hacer balances y de mirar para atrás. Gracias. María Alejandra Arce pregunta, me contagié de coronavirus en París, en la 3ª y 4ª semana de marzo. Tuve fiebre y pocos síntomas. Este estudio es de la semana pasada y sale que generó anticuerpos. Ajá. ¿Cuánto dura la inmunidad y cómo sigue el proceso? ¿Puedo donar sangre para dar plasma para anticuerpos? Sí, por favor que sí. Es decir, ¿cuánto dura la inmunidad? Yo lo expliqué en la charla, no lo sabemos. Tenemos toda la esperanza, digamos, los que sean creyentes que recen para que la inmunidad dure mucho tiempo, porque eso sería favorable, porque a la medida que se le van achicando los espacios al virus, entonces los contagios van a ser cada vez menos. Y la persona que tiene anticuerpos para el coronavirus, que por favor sea donante de plasma. Hay estudios en marcha en el país para usar plasma de convaleciente,
que significa tomarle una cantidad de sangre, separar los glóbulos rojos del resto del líquido sanguíneo, que se llama plasma cuando le sacan los glóbulos rojos, concentrar allí anticuerpos e inyectárselos a una persona que esté enferma. Se está haciendo un estudio randomizado, es decir, con asignación al azar entre placebo y plasma de convaleciente, y para eso hacen falta donantes. Así que pónganse en contacto con la gente que está haciendo el trabajo y sigan adelante con eso. Gracias. Verónica Sopis pregunta, si en Argentina hubo casos de hipoxia silenciosa y si se puede detectar tempranamente. Bueno, hipoxia silenciosa significaría, para que todos nos entendamos, que la saturación de la sangre, que normalmente la sangre tiene que tener una saturación de oxígeno de 96% o más. Es decir, mi saturación de oxígeno en la sangre tiene que ser 96 a 99, 100% es casi imposible. En cambio, hipoxia sería estar por debajo de 94 o 93. Puede haber casos de hipoxia silenciosa. La única manera de detectarlo es a través de un aparatito que es un clip que se pone en el dedo y que mide la saturación de oxígeno. Pero la verdad que es muy raro que ocurra eso sin ninguna otra sintomatología. Gracias. Horacio González pregunta, ¿es posible saber con mediana certeza el tiempo que va a transcurrir hasta disponer de una vacuna? No, es imposible saberlo ni con mediana ni con mínima certeza, porque primero, para desarrollar una vacuna, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero demostrar que la vacuna es inocua. El concepto fundamental en medicina es que lo primero es no dañar, de modo tal que lo primero que tenemos que demostrar es que la vacuna no produce efectos adversos. Luego tenemos que demostrar que es inmunogénica, es decir, que genera anticuerpos. Y luego tenemos que demostrar que esos anticuerpos duran. Porque ustedes saben que hay vacunas que se aplican una vez en la vida, y vacunas como la de la hepatitis B que requieren 3 dosis, o vacunas como la de la influenza que hay que renovarla todos los años porque las cepas van cambiando. Bueno, una vez que tengamos hecho eso y que sepamos que la vacuna es segura, que es inmunogénica, bueno, hay que empezar a fabricarla. Y como les dije antes, hay que fabricar vacunas para 8.000 millones de personas, ¿no? Así que no esperen encontrar una vacuna en la farmacia a la vuelta de la esquina, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, el pensamiento mágico ha calado bastante en cierto sector de la población que descree o prefiere descreer de los hechos científicos. ¿Qué les contestaría a los que creen que hay medicinas baratas mágicas como el dióxido de cloro o la hidroxicloroquina que están siendo bombeadas porque son más baratas que la vacuna, y a los que piensan que el virus fue creado en laboratorio? Bueno, la segunda ya la contestaste. La segunda ya la contesté. No, lo de la hidroxicloroquina quiero ser claro. Nosotros en las recomendaciones del Ministerio, hasta la última modificación que va a salir mañana, todavía estaba recomendada la hidroxicloroquina con bajo nivel de evidencia. ¿Por qué? Porque había algunos estudios que mostraban que la hidroxicloroquina podía servir. Lamentablemente, después se publicaron 4 estudios más que demostraron que no hay diferencia con la hidroxicloroquina y tiene un potencial tóxico. No es lo mismo, digamos, medicinas mágicas que medicamentos que se intentaron utilizar y lamentablemente sin éxito. ¿Y por qué se utilizó la hidroxicloroquina? Porque había evidencia sobre el SARS-1 que in vitro tenía algún tipo de efecto. Y como es lógico, se empieza probando con drogas que ya están en el mercado, de los cuales ya conocemos sus efectos tóxicos, en vez de probar con drogas nuevas que llevan mucho más tiempo, porque otra vez hay que garantizar primero la seguridad. Y no es un tema de que sea más barato que la vacuna no está, la vacuna no existe, no es o usamos hidroxicloroquina o vacunamos, sino que en realidad el camino es de buscar medicamentos que sirvan y al mismo tiempo intentar desarrollar una vacuna. Gracias. Gustavo Fiora pregunta, ¿cuántas y cuáles son las drogas que se están estudiando para morigerar el cuadro grave que puede producir el virus y en cuánto tiempo podría haber prácticas concretas de estos tratamientos? Bueno, como les dije antes, hay aproximadamente 1.400 estudios en marcha, son por lo menos 40 drogas distintas, algunas que tienen efecto antiviral. ¿Se acuerdan el cuadrito que yo les mostré con los triángulos, el triángulo azul y el triángulo rojo? La fase de replicación virológica y la fase inflamatoria. Bueno, para ambas situaciones hay drogas en estudio. Yo les puedo dar un listado de nombres, que son toda una serie de nombres químicos que no creo que le digan mucho a los que no son médicos, pero son por lo menos 30 o 40 drogas que están en ensayo, de las cuales alguna puede tener alguna chance de ser aprobada, pero necesitamos todavía estudios que están en marcha de comparación de esas drogas para poder dar una respuesta definitiva. Gracias. El doctor Sergio Garbars pregunta, ¿se sabe que el SARS-CoV-2 puede producir diarrea u otros síntomas gastrointestinales?
Es más, hay trabajos que demuestran que hay grupos de pacientes que se han infectado solo por vía digestiva, ya que el PCR dio positivo en las heces y negativa en el hisopado nasofaríngeo. Dichas publicaciones informan además que estos pacientes presentaron una evolución muy favorable, sin ningún síntoma respiratorio y por lo tanto ninguna complicación que requiera cuidado intensivo alguno. Partiendo de esta base, ¿hay algún grupo científico en el país que esté buscando una vacuna oral? ¿No sería interesante buscar la manera de producir una vacuna oral con nuestros virus vivos tratadas con sucesivas diluciones? Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, déjenme decirles que ustedes saben que todas las publicaciones en las revistas científicas son sometidas a revisión por pares, lo que en inglés se llama peer review. Ahora hay una modalidad de publicación de trabajos, dada la urgencia de la epidemia, en la cual las revistas publican sin pasar por la revisión por pares y aclaran, este es un trabajo que se publica sin revisión por pares, de modo tal que no todo lo que está publicado es necesariamente cierto, en primer lugar. En segundo lugar, sí se detecta virus por PCR en la materia fecal de muchos pacientes, como también se detecta virus por PCR en los pocos casos que se han hecho autopsias en muchos tejidos del organismo. Eso no quiere decir que esa sea la vía de adquisición de la enfermedad. Un paciente puede tener una PCR negativa porque también hay falsos negativos. O sea que hasta el momento, si bien es cierto que hasta el 5% de los pacientes pueden presentar sintomatología digestiva, no está demostrado que la vía digestiva sea una vía de ingreso aceptada por lo menos para esta enfermedad. Y que yo sepa, nadie está trabajando en una vacuna oral. Gracias. El doctor Daniel Ayuch hace una pregunta que creo que ya la contestaste, pero cumplo en formularla igual. ¿Por qué no se intervino en la Villa 31 de entrada y lo hacemos ahora cuando se da lo que ya era previsible? Bueno, porque inicialmente no había casos en la Villa 31. Yo les quiero recordar que el primer paciente que se diagnosticó con COVID en la Argentina es un señor que vino de un viaje de Italia, lo alojaron en un hotel y pidió sushi como primera comida. No tiene nada de malo el sushi, ni tiene nada de malo viajar a Italia. Lo que quiero decir es que claramente entró por un sector social diferente y se terminó expandiendo finalmente a los sectores populares. En cuanto empezó a notarse que había casos que venían de la Villa 31, Nación intervino con el programa Detectar, que lo armó en conjunto, ayudando, digamos, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Claudio Kemmerer pregunta, si es cierto que el dióxido de cloro se usa en las bolsas de sangre para matar todos los virus antes de las transfusiones, ¿por qué se la descarta para el COVID-19? Primero, la verdad que no puedo contestar esa pregunta porque no soy un experto en hemoterapia y no sé si se usa dióxido de cloro, y en realidad no conozco ningún trabajo donde se haya usado dióxido de cloro para intentar controlar el COVID-19. Tal vez sea una buena idea, pero mi respuesta corta a esa pregunta es que no sé. Ok, gracias. Nora Willenberg pregunta, sabemos que las decisiones de Alberto consideran las opiniones de otros especialistas. Como infectólogo, si supieras que el sistema de salud está equipado al 100% en su capacidad de respuesta, ¿cambiarías la forma de administrar la cuarentena? Probablemente no, porque el tema concreto es el siguiente. Si yo supiera que todas las personas que van a contraer la infección por el COVID van a tener formas leves, no tengo ningún problema. Cambiaría la forma, diría, salgamos todos y bueno, a lo sumo te metes en cama unos días con una fiebrecita, te resfrías y chau. Pero el problema es que hay gente que se muere. Y si bien es cierto que yo les dije que la edad media de los pacientes fallecidos es 73 años, también es cierto que hemos tenido muertos de 29 años, de 35, de 40, de 50. Entonces, este es un tema a donde las estadísticas se chocan con las expectativas personales. Porque a ninguno de ustedes les gustaría venir a mi consultorio y que yo le diga, mira, lo que vos tenés es una enfermedad rarísima, será 1 en 1.000.000 de personas, pero es mortal. Para ustedes su estadística sería el 100%. Es decir, entonces hay que tener en cuenta eso, que estamos hablando no de números, sino de vidas humanas. Así que yo creo que en esta etapa en la que estamos, en el AMBA no se puede relajar la cuarentena, sí se pueden ir administrando actividades, pero hoy por hoy tenemos una urgencia muy importante de tratar de contener la expansión. Y para que nadie se confunda, en la ciudad de Buenos Aires, que tenía hasta esta noche 6.500 casos,
Es cierto que 3.100 de esos casos son de los barrios populares, pero 3.400 no son de los barrios populares. Entonces, esto también tenemos que evitar alguna tendencia a estigmatizar a estas poblaciones como si fueran las responsables de la situación, ¿no? Gracias. Nora Britos pregunta, según datos informados se observa que en la Argentina se pasó de tener un cuarto aproximado de casos recuperados del total de infectados a un tercio aproximado. La estrategia política relativa al COVID-19 en Argentina se centra en la prevención, el aislamiento, y mejorar ese índice a la espera de la vacuna, o reviste otros aspectos. A ver, en realidad, digamos, las proporciones de personas curadas y no depende mucho de la entrada digamos, de un mayor número de personas diagnosticadas. Desde el momento que se sale a las barriadas populares a buscar activamente los casos, aumenta el número de casos, de casos conocidos. Cuando aumenta el número de casos conocidos, la proporción de recuperados va a bajar, porque hasta que estos casos se recuperen, que es cierto que la mayoría se van a recuperar, pero van a llevar 10 a 14 días. Así que no podemos guiarnos por ese parámetro, no es un dato duro que nos permita sacar conclusiones. Gracias. Siguiente pregunta. De los tratamientos que se llevan a cabo en Argentina, como oxigenación por diferentes medios, tratamiento con plasma de infectados y recuperados y otros, ¿cuál es el que está mostrando mejores resultados en nuestro país para la recuperación de pacientes y puede ser más efectivo para aplicar en todo el territorio? Me gustaría su opinión respecto a estos u otros tratamientos que considere ilustrativos. Bueno, yo ya contesté que sobre tratamientos no tenemos ningún tratamiento que haya demostrado que sea efectivo o que sea el tratamiento para el COVID-19 por el momento. Las técnicas de oxigenación varían de acuerdo a la necesidad del paciente, van desde una simple bigotera, digamos un tubito que se pone en la nariz, máscaras con distinto porcentaje de fracción inspirada de oxígeno, hasta sistemas de asistencia respiratoria mecánica en el otro extremo. Así que eso es universal, eso se usa para cualquier neumonía grave, para cualquier circunstancia de hipoxia grave, pero tratamiento medicamentoso, digamos, elegible al día de hoy, basado en evidencia científica, no hay. Gracias. Pablo Sillo pregunta, siendo lo más probable que no aparezca una vacuna para el COVID-19 en el mediano plazo, ¿podemos estar con esta dinámica de breves aperturas, aumento de casos y retorno al aislamiento más estricto por varios meses e inclusive años? ¿Esa sería su recomendación para el gobierno? No, recomendación no, porque eso sería adivinar el futuro y entre las pocas cualidades que tengo, digamos, no se incluye la de la adivinación. Lo que quiero decir es que es posible, la Organización Mundial de la Salud plantea 3 escenarios. Uno, que la epidemia se extinga, es decir, que en realidad el número de personas infectadas sea mucho mayor que el que nosotros creemos y que los anticuerpos sean protectores. Y entonces en ese caso pase como con el SARS-1 que se agotó, solo que se agotó con muy pocos casos. Tenían 8.000 casos o algo por el estilo. El segundo escenario es que digamos, la epidemia vaya declinando, pero quede un nivel de circulación más o menos estable, como ahora está circulando el virus H1N1, el de la pandemia de gripe del 2009, y que, bueno, para ese segundo caso tenemos vacuna, pero no tenemos todavía vacuna para el COVID-19. Y la tercera situación es que haya un control de la epidemia y haya brotes periódicos, y eso puede obligar a aperturas y cierres. De modo que esa posibilidad está planteada, pero no es la única y de ninguna manera podría yo recomendarle al gobierno algo sobre un supuesto que no está demostrado. Gracias. La doctora Berkovich pregunta, en la fase final de la enfermedad por COVID-19, se produce una imposibilidad de llegada del oxígeno a los tejidos. Quizás sería una oportunidad de utilizar un compuesto como el ortoyodo benzoato de sodio, que tiene la propiedad de correr la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha, cediendo mucho más oxígeno a los tejidos. Esto fue demostrado en animales los cuales habían sufrido hemorragias importantes. Los tratados con ovis no fallecieron. ¿Qué opina al respecto, doctor? No conozco nada sobre ese compuesto químico. Lo que les puedo decir es que el problema no es de liberación del oxígeno por parte de la hemoglobina. El problema es que se produce una insuficiencia respiratoria por un distrés respiratorio agudo del adulto, que implica que, a ver, los pulmones son como esponjas, ¿sí? A donde hay un intercambio, llega la sangre,
de alguna manera llega el delivery, digamos, de oxígeno a través de los pulmones, llega a la sangre, captura ese oxígeno, lo lleva a los tejidos y devuelve al anhídrido carbónico, que es lo que sacamos con la respiración. Bueno, lo que se produce es en esa esponja, que es el pulmón, se produce como un colapso, se produce como un pegoteo, dejan de funcionar los alvéolos como tienen que funcionar y por eso no hay oxígeno suficiente para transportar. No es un problema del carrier, no es un problema del transportador, aunque probablemente pueda tener alterado, porque lógicamente en ciertas condiciones se corre la curva de disociación de la hemoglobina, pero lo fundamental es que no se genera abundante oxígeno en el lugar donde tienen que generarse, que será el pulmón. Gracias. Aquí hay una pregunta del doctor Gabriel Kunz con un tono de humor. ¿Cuál es su fórmula para tenerle tanta paciencia a los periodistas anticuarentena? Bueno, a ver, Ariel, el que se enoja pierde. Es decir, si la pregunta implícita es si tengo ganas de mandar al carajo a más de uno, sí tengo ganas, por supuesto que sí. Pero la verdad es que me parece que no es la forma. Yo creo que de alguna manera esta pandemia nos ha puesto a algunos de nosotros que formamos parte del comité en una posición de tener que explicar a la población, y si bien es cierto que hay preguntas que las repiten 40 veces en 40 entrevistas distintas, uno tiene que armarse de paciencia y contestar. Y el día que no lo puedo hacer más, voy a dejar de contestar a los medios, porque creo que ayudo contestando y no ayudaría enojándome. Por supuesto que sí. Gracias. Ailén García. Si se produjera un caso similar al de la Villa Azul, ¿se procedería de la misma manera aislando a todo el barrio? ¿O eso depende del caso particular de cada lugar? Depende del caso particular de cada lugar. Les cuento qué es lo que pasó en la Villa Azul. La Villa Azul tiene unos 3.000 habitantes. Está separada de la Villa Itatí, que tiene 40.000 habitantes, solamente por el acceso sudeste. Son 150 o 200 metros que separan a una villa de la otra. Si el virus se mete masivamente en la Villa Itatí, es una catástrofe. Entonces lo que se procuró es evitar ese pasaje. Esa solución es aplicable a la Villa Azul, y ustedes habrán visto que no se aplicó, por ejemplo, en la Villa 31, entre otras cosas porque tienen 40, 50.000 habitantes la Villa 31 y sería prácticamente imposible de aplicar. Pero para un caso concreto las autoridades actuaron muy rápido ahí, se pusieron de acuerdo rápidamente los intendentes de Avellaneda y de Quilmes, saben que la Villa Azul está a caballo entre las dos, y se pusieron de acuerdo con el gobernador de la provincia y se pudo proceder rápidamente a lo que es un cierre transitorio. Algunos de ustedes habrán visto mi discusión de ayer con los periodistas de TN, cuando planteaban que esto era un gueto. Los guetos se armaron para matar gente, no para salvar vidas. Entonces, por eso le contesté en aquel momento, tal vez no con tanta paciencia en ese momento, pero bueno. Muy difícil mantener la paciencia con esa pregunta. Martín Ventura te pregunta, ¿por qué es mejor la cuarentena actual a diferencia de una menos estricta que utilice en mayor proporción las capacidades del sistema de salud, pero sin sobrepasarlas? ¿Es para esperar una vacuna? No, no es para esperar una vacuna, porque seguramente que no vamos a tener una vacuna antes que tengamos el sistema más estresado. La respuesta a esa pregunta podría ser Chile. Chile intentó hacer una cuarentena administrada, cerrando un barrio de Santiago de Chile, cerrando otro, abriendo allí, cerrando acá, aplicando toque de queda por las noches, pero a las 5 de la mañana se levantaba el toque de queda y se llenaba el metro de Santiago. Y ahí tienen a Chile en la situación en la que está, con una población que es un tercio de la nuestra, con más muertos que los que tenemos nosotros, con una tasa de mortalidad por millón de habitantes, por ahí la tenía anotada. Nosotros tenemos 11 muertos por millón de habitantes y Chile tiene cerca de 38. Así que evidentemente esa estrategia no funciona, porque de alguna manera, si uno deja que el virus circule y no lo va controlando, alguien lo comparó con una pasta dentífrica, ¿no? Una vez que el dentífrico salió del tubo, es muy difícil volver a meterlo adentro, ¿no? Gracias. Acá Inés Epstein pregunta, ¿qué técnicas y datos son utilizados para la estimación de la fecha y magnitud del pico de contagios? Con los datos actuales, ¿cuándo se estima ese pico? Bueno, esa es una de las preguntas que reiteradamente hacen los periodistas y que yo reiteradamente digo que no podemos saberlo, porque depende de una serie de factores. Los cálculos, las estimaciones los hacen los que hacen modelos matemáticos. Ahí tienen ustedes en las redes, tienen montones de gente como, por ejemplo, Jorge Aliaga, Barrio Nuevo, hay una cantidad de gente que trabaja
trabaja con modelos matemáticos y hace predicciones que hasta el momento, digamos, no ha habido forma de comprobarlas, porque fíjense ustedes que, por ejemplo, el ministro de Salud de la ciudad inicialmente decía que esperaba el pico para aproximadamente comienzos a mediados de mayo. Estamos terminando mayo y el pico no llegó. Ahora, ¿qué es el pico? El pico es el día en el cual hay la mayor cantidad de casos acumulados en un solo día y que al día siguiente empieza a bajar. Ahora, ese pico puede ser un pico del tamaño del Monte Everest o puede ser un pico del tamaño de una pequeña lomada de Tandil. No sabemos el tamaño del pico. Entonces, pico va a haber, en algún momento va a ser el día que digamos, mira, en tal día de mayo, tal día de junio, tal día de julio, se produjo la mayor acumulación del número de casos. Es imposible pronosticarlo. Estamos evidentemente en una fase en la cual ha habido un aumento importante en los últimos días, que aparentemente está estable, porque estamos entre 600 y 700 casos en los últimos días. Vamos a ver qué pasa con el informe de esta noche, el de mañana, el de pasado mañana. Esto es día a día. Y por eso es que decimos que el manejo de la pandemia lo hacemos con un pie en el acelerador, pero también con un pie en el freno, ¿no? Gracias. Las preguntas enviadas por escrito se terminaron. Bueno. No sé si podemos contar con tu generosidad. Sí. Perdón, yo mandé una pregunta. Aparecieron, hay otras preguntas que llegaron por chat. A medida que te iban escuchando las respuestas, aparecían nuevas dudas. Dale, tengo tiempo, dale. Bárbaro, genial. Voy a leerlas entonces. Y además les digo, a los que les quedó alguna duda o quieren repreguntar, tienen este canal posible que es el de chat. Por escrito yo se las voy a leer. Bueno, hay una que ya contestaste. A ver, aquí. ¿Recomendaría? Lo pregunta Elena Boschi. A ver. No, perdón. Eduardo Jolie pregunta primero. Al cerrar un barrio, ¿no se corre el riesgo de infectar a quienes no están contagiados? No, porque los casos que no es un cierre del barrio, justamente no es un gueto, no es que se lo cerró y chau. Se cerró el barrio, a todos los que testearon positivos se los sacó del barrio, y a los contactos estrechos se los controla a diario, y si alguno vuelve a testear positivo, se los saca también del barrio. Así que al contrario. Perfecto. Mirta Ostrower pregunta, ¿se aplica plasma en el Hospital Municipal de Malvinas Argentinas? No lo sé, la verdad que no sé si Malvinas Argentinas lo está haciendo, no podría informarles. Lo que sí sé que se está haciendo en el Posadas, en el Clínicas, en CEMIC, y en varios otros lugares, pero no tengo la información completa aquí. Pero son por lo menos 8 de 10 hospitales que están participando en el estudio de plasma. Gracias. Néstor Berkovich pregunta, ¿hay estudios económicos que muestran que el costo económico de la cuarentena estricta sería mayor que el costo económico de la adquisición e implementación de test masivos y aislamiento de los positivos? Más allá de si esto es realmente así, ¿se incorporan criterios económicos en la definición de la estrategia nacional frente al COVID-19? Empiezo por la segunda parte. Por supuesto que sí, desde el principio, en las consideraciones que nosotros hacemos en relación a esto, lo hacemos en 3 dimensiones. Una dimensión obvia, que es la dimensión sanitaria, una segunda dimensión, que es la dimensión socioeconómica, y una tercera dimensión, que es la dimensión psicológica individual, porque la cuarentena tiene su costo también en ese plano. Y es en el interjuego de estas 3 cosas que se van tomando las decisiones. Decisiones que a veces toma el Poder Ejecutivo Nacional y que no son necesariamente implementadas por las jurisdicciones. Ustedes se acordarán con el tema de las salidas de los chicos, por ejemplo, cuando el presidente anunció que se podía permitir salida de los chicos, el gobernador de Santa Fe, el de Córdoba, el de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad decidieron que no lo iban a aplicar, porque tenían una visión de sus epidemias en la cual preferían diferir esa situación. Así que eso es el primer punto. En segundo lugar, les pido que saquen de su léxico la palabra testeos masivos, porque testeos masivos implicaría poner una mesita en Callao y Santa Fe y a cada persona que pasa hacerle un test de coronavirus. La tasa de positividad acumulada de los test que se hicieron en Argentina, que son más de 130.000, es 89% son negativos, y son test hechos en personas que tenían criterio de caso sospechoso. Imagínense si nos ponemos a testear a millones de personas en esas condiciones. En cambio, ¿cuál es la tasa de positividad que estamos encontrando en lugares como la Villa Azul? 57%. Entonces, ahí sí tiene sentido hacer un testeo proactivo,
porque ahí es donde tenemos sitios de circulación cerrada del virus. Entonces, no tiene sentido hacer testeos masivos. Cuando Argentina no testeaba no era porque no tenía test, porque el ministerio no compró, como sugerían desde algunos canales, o algo por el estilo. Es que simplemente la política es así. La política de testeo tiene que tener un sentido. Hay una definición de caso para testear, y esa definición es inclusive mucho más sensible, es decir, mucho menos exigente para lugares como geriátricos, cárceles, pueblos originarios o barrios vulnerables. De hecho, fíjense que cuando estuve internado Ginés anoche por el episodio que ustedes habrán visto, hoy a la mañana le preguntaron si le habían hecho un test de coronavirus, y dijo que no, porque yo no tenía ningún síntoma respiratorio, ¿para qué me van a testear? Yo lo que tuve es una parestesia en el miembro superior izquierdo, es decir, un hormigueo, digamos, una sensación rara, y por ese motivo me internaron, me hicieron tomografía computada, distintos estudios, etcétera, pero no me van a hacer un estudio de COVID si yo no tengo ningún síntoma. O sea que quiero decirles que es un criterio que hasta se respeta para el propio ministro de Salud. Gracias. Pregunta Diana. Está difundiéndose desde la Unión Europea que los niños no contagian y no encuentro evidencia científica en ese sentido. ¿Hay evidencia a favor o en contra? No, yo no conozco ninguna evidencia que diga que los niños no contagian. Los niños no se enferman tan gravemente, son muy raros los casos graves entre niños. Eso no quiere decir que no lo puedan transmitir. De hecho, la situación de que los chicos no puedan ver a sus abuelos tiene que ver con eso. Si no, inmediatamente diríamos que todos los chicos se juntan con sus abuelos, total no corren ningún riesgo, y no es así. Gracias. Hay otra que creo que ya contestaste, la formulo igual. Circula información en las redes sobre la utilización del dióxido de cloro como método de prevención. ¿Se contempla la posibilidad de habilitar estudios para analizar si es viable o no su utilización? No conozco nada al respecto, ya lo contesté eso. No conozco nada al respecto. Pregunta Gustavo Porcol. Soy médico y quisiera hacer esta pregunta. En el contexto de la evolución de la pandemia en Cava, ¿cuáles son los indicadores más relevantes para tomar en cuenta? ¿El tiempo de duplicación de casos? ¿El porcentaje de positividad de los test realizados? ¿La tasa de letalidad u otros? Bueno, diríamos que por supuesto que hay que mirar el número de casos, hay que mirar la frecuencia de duplicación. La tasa de letalidad es el menos importante de esos indicadores. ¿Por qué? Tasa de letalidad implica proporción de muertos sobre el total de infectados. En la medida en que ampliamos el universo de infectados, la tasa de letalidad baja. En la Argentina era del 6% y ahora estamos en el 3,4%. ¿Eso quiere decir que estamos mejor? No, quiere decir que tenemos más infectados, y como la gran mayoría de los nuevos infectados son personas que vienen de los barrios populares, o una buena parte de ellos por lo menos vienen de los barrios populares, son poblaciones en general más jóvenes, porque lamentablemente la gente que vive en las villas no suele ser longeva, tiene una expectativa de vida menor que la de la población general. Yo, si tengo que mirar indicadores, hay un indicador que miro con mucha preocupación, y que es la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas por casos de COVID, que en este momento está en 260, para una disponibilidad de camas de 4.200. Estamos muy bien en tanto no empecemos a duplicar rápidamente los casos, porque tomando que un 5% de los pacientes pueden desarrollar enfermedad crítica y necesitar camas de terapia intensiva, y una vez que ingresan van a estar internados entre 7 y 10 días, se puede llenar muy rápidamente la capacidad del sistema. Yo lo que les quiero decir es que no hay ningún país del mundo que esté en condiciones de tolerar 100.000 casos al mismo tiempo. No lo tolera Estados Unidos, no lo tolera Alemania, no lo tolera ningún otro país. Lo que estamos tratando de hacer es que se estire la aparición de los casos lo suficiente para evitar una saturación del sistema de salud. Gracias. Cecilia pregunta, ¿no convendría dejar de usar en los medios la palabra tapabocas? Increíblemente en la calle se ve gente que solo se cubre la boca. Sí, es verdad. Hay gente que solo se cubre la boca, deja la nariz al aire. Es cierto. Lo que pasa es que se empleó el término tapabocas para evitar el término barbijo, porque la gente empezó a comprar los barbijos que son para uso médico, y que es un recurso finito, que no hay suficiente para todo el mundo. Es decir, ahora hay, porque se están fabricando localmente, etcétera. Pero la idea era que la gente de común no usara barbijo quirúrgico, sino el barbijo casero, y que entonces se lo empezaron a llamar tapabocas, pero es una buena observación. Gracias. Elena Boschi pregunta, ¿recomendaría la suplementación dietaria con oligoelementos? No tengo nada en contra de eso, pero tampoco tengo ninguna evidencia de que eso sirva. Gracias. Pregunta Gustavo Fiora, ¿cuál es la definición de caso recuperado?
Caso recuperado es un paciente que ha pasado por lo menos 10 días desde el inicio de los síntomas y lleva 48 a 72 horas sin sintomatología. Todavía hay una discusión en términos de qué es lo que hay que hacer para firmar el certificado de recuperación, que sería contar con 2 PCRs negativas con 24 horas de diferencia. Sin embargo, en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades ya dice que se puede dar de alta a un paciente que tenga por lo menos 10 días desde el inicio de los síntomas y 48 horas sin sintomatología. O sea que es muy probable que si el número de casos aumenta, no se haga ya más 2 PCR para el diagnóstico. De hecho, en ciudad el protocolo es distinto que en otros lugares, y como se vio que algunos pacientes siguen manteniendo PCR positiva por más tiempo, se hace una PCR al día 21 para darlo de alta. Gracias. Pregunta José Kemenchuski. ¿Hay algún lugar que estudie el efecto de la gamma globulina hiperinmune para COVID? Bueno, en realidad, gamma globulina hiperinmune como tal no hay. Se está trabajando en un proyecto con suero de caballo. Ustedes saben que, por ejemplo, durante mucho tiempo para la exposición al tétanos se usaba suero hiperinmune que estaba generado en sangre de caballos. ¿Por qué el caballo? Porque el caballo es un animal que tiene una alta capacidad de producción de anticuerpos y entonces esto permite un tratamiento mucho más masivo. Hay un proyecto en Argentina de trabajar con suero hiperinmune de caballo, pero todavía no está en marcha. Es uno de los tantos proyectos financiados por el CONICET, que armó una unidad a los pocos días del inicio de la pandemia, la unidad COVID-19, y que permitió financiar una cantidad de proyectos, que entre ellos el de Andrea Gavarnik, entre ellos lo que dio nacimiento al NeoKit, que se presentó hace 2 sábados, etc. La doctora Mónica Jasís, desde México, pregunta: ¿hay proyecciones de la epidemia para el invierno? A ver, es difícil hacer una proyección porque, en primer lugar, lo que nosotros sabemos es que en invierno hay más tendencia a que haya infecciones respiratorias. No hace falta ser médico para saber que uno se resfría más, se engripa más, etc. ¿Pero por qué pasa eso? Las temperaturas frías afectan un poco la función respiratoria. Nosotros tenemos la piel interna que cubre el aparato respiratorio, se llama epitelio, y tiene ahí unos elementos que ayudan a movilizar las secreciones que trabajan peor en condiciones de aire frío. Además, en invierno tendemos a estar más aglutinados en ambientes cerrados, de modo que la transmisión de las infecciones respiratorias es mayor. Ahora, si estamos en una situación de cuarentena, donde nos juntamos poco, mantenemos la distancia, usamos tapabocas, nos lavamos las manos, es posible que eso no tenga tanto impacto. De hecho, lo que estamos viendo hasta ahora es que otras infecciones respiratorias, como las bronquiolitis en los niños o influenza en los adultos, este año tiene cifras récord bajas comparadas con años anteriores, por todas estas medidas que estamos tomando para protegernos del coronavirus. Gracias. Ana Verónica, odontóloga, pregunta: en el último protocolo de Nación del 22 de abril se indica colocar nylon descartable en los centros de salud. No disponemos de todas las medidas de ese protocolo. ¿Se podría armar un protocolo que nos oriente para hacer prestaciones de urgencias como extracciones o prestaciones sin generar aerosoles, que aseguren la bioseguridad con la mínima cantidad de insumos? Por ejemplo, en vez de colocar nylon, esparcir el spray de alcohol al 70% y limpieza por fricción. No sé el nylon para colocar dónde. Yo lo que digo es que si yo fuera odontólogo, yo me colocaría un camisolín hidrorrepelente, es decir, esos camisolines que tienen un componente de plástico que no se mojan, digamos. Me colocaría una máscara facial, esas máscaras transparentes, y utilizaría un barbijo N95, porque realmente el odontólogo necesariamente está a menos de 1,5 metros del paciente y está muy expuesto a la producción de aerosoles. Así que yo creo que con eso es más que suficiente. Después la limpieza común, que tiene que hacerse con más energía, ¿no es cierto?, utilizando los compuestos con los que habitualmente limpia el sillón del odontólogo, etc. No entiendo muy bien para qué necesita una carpeta de nylon. Gustavo Fiora te pregunta: Chile tiene 1% de mortalidad, cuando el promedio mundial es del 5%. ¿Cómo se explica? Se explica porque Chile tiene una gran cantidad de infectados testeados. Es cierto, ellos han hecho muchísimos testeos, pero a mí no me importa la tasa de letalidad. El 1% que tiene no es de mortalidad, es de letalidad. Hay una diferencia. La letalidad
es proporción de fallecidos sobre cantidad de infectados. La mortalidad se mide por millón de habitantes. Y por millón de habitantes nosotros tenemos 11 y ellos tienen 38. Es decir, tienen casi 4 veces más muertos por millón de habitantes de lo que tenemos nosotros. Así que no le ha ido nada bien, a pesar de que testeó mucho. Con lo cual prueba que no es solamente una cuestión de testear. Hay que testear, hay que aislar, hay que hacer seguimiento de los contactos estrechos y hay que hacer cuarentena. Todo eso en conjunto te permite llegar a una mejor situación. El país que tiene la más alta tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo es Bélgica, un país europeo, desarrollado, etc. Es uno de los países que más testeos hizo en el mundo. Y sin embargo, es el país que tiene la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes, más que Estados Unidos, más que Brasil, etc. Gracias. Aquí uno de nuestros científicos conocidos, el doctor en biología Mauricio Seigel-Schiffer, te comenta: vivo en un edificio con guardia. Unos vecinos decidieron que la guardia le tome la temperatura a todos los visitantes y les haga llenar un formulario. ¿Qué opinás? Es una medida de protección del edificio. Si la pueden implementar, no está de más, no es invasiva, no daña a nadie. Digamos, no podría oponerme a que tomen esa medida. No es que uno la recomiende, que todos los edificios haya que tomar la temperatura a la gente, pero si lo pueden hacer, que lo hagan. Gracias. Horacio Corral pregunta: si yo me contagio ahora, ¿cuándo empiezo a ser un transmisor? Ya en este momento, ya empezaste a hacer un transmisor hace 48 horas, y lo vas a hacer durante los próximos 4 o 5 días por lo menos. Perdón, si te contagias ahora o si empezaste con los síntomas ahora. Porque bueno, si te contagias ahora, empezás a hacer un transmisor. La media del periodo de incubación, es decir, la distancia que hay entre el momento que uno contrae el virus y empieza a manifestar síntomas es de 5 días. Al cabo de 10 días, el 97,5% de las personas ya han desarrollado síntomas y unos pocos llegan hasta el día 14 para desarrollar síntomas. Suponiendo que estuvieras en la media, si te contagiaste hoy y vas a desarrollar síntomas dentro de 5 días, dentro de 3 días empezarías a transmitir a terceros. Gracias. Bueno, acá el doctor Mauricio Seigel-Schiffer completó su pregunta diciendo: yo creo que se somete a la guardia a mayor riesgo y no aporta a la seguridad del edificio. Bueno, si se somete a la guardia de mayor riesgo, depende, porque si lo hacen con una pistola es una cosa, si lo hacen con una pistola a distancia no tiene por qué someterlo a la guardia. La verdad es que no es una medida que uno recomiende, pero tampoco uno puede decir es una barbaridad como uno diría de inyectarse la bandina. Digamos, hay cosas que son realmente no recomendadas, pero no necesariamente uno tenga que hacer una recomendación en contra. Gracias. Gladys pregunta: el colapso del sistema de salud que tanto se habla, ¿cuál es la proyección según cómo está la duplicación de los contagios? Bueno, eso es un tema en debate. Hay quien hizo una proyección y se circula por las redes de que podría colapsar el sistema de salud entre junio y julio si siguiera el crecimiento de los casos como viene hasta ahora. Eso tiene una serie de márgenes de error porque, digamos, como yo les dije antes, el 80% de los pacientes van a tener cuadros leves, el 5% van a tener cuadros críticos, pero ahora, como lo que estamos detectando es mucha infección en gente joven, probablemente la proporción de cuadros críticos pueda ser menor, y entonces el impacto no sea tan grande, pero no puedo garantizarles que eso sea así. Gracias. Gloria Pantaleo te dice: doctor, hubo un infectado en Villa Gesell que es el primero y no saben cómo llegó el virus. ¿Puede ser a través de los alimentos? No lo creo. ¿O un descuido de la ciudad que alguien se le filtró en el control de ingreso a esa villa? Sí, por supuesto que puede ser un caso de alguien que haya entrado. No se olviden que a Villa Gesell, como a todas las poblaciones, entran proveedores, gente que trae mercadería, alimentos, elementos de higiene, distribución de productos de farmacia, etc. Así que es perfectamente posible que pase eso. No creo que haya entrado por los alimentos, no conozco casos de infección por alimentos. Gracias. Bueno, acá Cecilia te hace una pregunta que se adelanta a una que yo quería hacerte al final, porque te escuché el otro día en televisión decir, si no estoy confundido, que vos cuando llegás a tu casa
no te limpiás la suela de los zapatos con lavandina. Sí, absolutamente. Como hacemos casi todos. Así que agrego esta duda que tengo a la pregunta de Cecilia que dice, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener en la vida cotidiana para prevenir el contagio? Por ejemplo, en las siguientes situaciones, en el hogar o en un edificio, al hacer compras en negocios, en la entrega de alimentos a domicilio, el delivery, al volver a casa luego de hacer las compras, desinfecciones varias, cuáles sí y cuáles no hace falta en nuestro vehículo particular, en el transporte público, al atender a una persona mayor, al atender a la persona del punto anterior cuando esta persona no convive con nosotros, si nos toca ir a una guardia por algún inconveniente de salud. Vamos a casa a asistirla algún rato con algunas cosas, pero no somos convivientes. Bueno, plantea distintas situaciones. Y varias, ¿no? Varias, domésticas, Sí. podríamos decir. Bueno, a ver, la respuesta es muy corta. Hay que lavarse las manos. Cuando uno regresa a casa, lo primero que tiene que hacer, si uno viene de la verdulería o viene del supermercado, deja la bolsa en el piso, se lava las manos. Lavarse las manos implica lavárselas con agua y jabón durante por lo menos 30 segundos, formando abundante espuma. La espuma destruye la superficie del virus, en el supuesto que la hayamos traído en las manos. Luego, yo no, digamos, de ninguna manera creo que haya ninguna razón para hacer ningún trabajo con los zapatos, salvo que ustedes tengan un bebé en casa que esté gateando. En ese caso sí, pero no por una cuestión de coronavirus, sino por una cuestión de la mugre que uno trae de la calle. Pero si no, no hay ninguna razón para preocuparse por la suela de los zapatos, no es una vía de contagio. Yo no me saco la ropa cuando vengo de la verdulería o vengo del supermercado o de la farmacia. Me lavo adecuadamente las manos, lavo la verdura, no la lavo con lavandina, la lavo con agua, tal vez la lave con un poquito más de energía de la que la lavaba habitualmente, pero no le agrego ningún otro producto. Y si ustedes cuando reciben el delivery, por ejemplo, si viene la caja de la pizza, lo que hay que hacer es pasar la pizza a un plato de casa y tirar la caja. Si viene una bolsa del delivery, hay que descartar la bolsa del delivery, y con eso es más que suficiente. Si por alguna razón no disponen de agua o están en tránsito, por ejemplo, preguntaba si uno ha viajado en el transporte público, cuando me bajo del transporte público, uso el alcohol gel que tengo que tener en la mochila o en la cartera de las personas que llevan cartera, y es más que suficiente. El alcohol en gel es el segundo mejor después del lavado de manos con agua y jabón. Y fuera de eso, no hay que hacer ninguna otra cosa. No se requiere no hay que quemar la ropa, no hay que poner a lavar el jean todos los días, ni cosas por el estilo. Yo sé que hay gente que hace esas cosas, pero me parece que en parte lo hacen y no los estoy criticando, por la información confusa que fuimos brindando desde el sector salud, porque al principio nosotros mismos no sabíamos qué es lo que había que hacer y qué es lo que no. Y en este momento a mí me parece que lo más importante sigue siendo el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso del barbijo social, la ventilación adecuada de los ambientes y no mucho más. Y por supuesto, lo más importante de todo es que lo que no dije, que es el distanciamiento social. Voy al supermercado y estoy a 1,5 metros de la persona que está delante mío. Si alguien se me para cerca, con toda amabilidad le digo, por favor, córrase un poquito para atrás que no podemos estar tan juntos. Sonará antipático, pero hay que hacerlo. Ese es el recurso más importante. Miren, si fuera posible que todo el mundo mantuviera el distanciamiento social, en el 100% de los casos, con el uso del barbijo social, podríamos salir todos a la calle posiblemente. Pero eso lamentablemente no es la realidad. Gracias. Yo agrego algo aquí en tu respuesta. Para el caso de los que tenemos mascotas en nuestras casas, ¿hay alguna precaución adicional? No, hay un par de casos que han sido notificados de algún gato, algún otro animal que aparentemente desarrolló coronavirus, pero no hay ninguna evidencia que se pueda comportar como un elemento de transmisión. Así que no hay ninguna medida en especial que yo te pueda recomendar para tu mascota. Gracias. Por favor, cierren todos los micrófonos para que podamos escuchar a Pedro. Pregunta Gloria Pantaleo. Usted dijo que ante casos leves hay que consultar. El problema es que en esos casos no vienen a verlo. Solo hay un control vía telefónica. ¿No debería hacer un test para descartar el COVID?
Bueno, no necesariamente, depende del cuadro clínico. Ante la duda, si ustedes van a una guardia, ustedes se van a encontrar con que la guardia tiene claramente una división en los hospitales entre febriles y no febriles. Así funciona en el Hospital Fernández, que es mi hospital, pero también así debería funcionar en todos lados. Porque hay gente que va a consultar por otras cosas. De paso les digo, los que tengan enfermedades crónicas no dejen de consultar a su médico. Los anticoagulados, los diabéticos, las personas que HIV positivas, los cardiópatas, etcétera, consulten a su médico. Están autorizados, pueden sacar la autorización por vía web y no dejen de hacer las consultas porque si no, digamos, se va a producir una situación de enfermedad de mucha gente, no por el COVID, sino por las patologías mal atendidas. Pero pues, cuando ustedes lleguen al centro de salud, hospital, sanatorio, lo que sea, se van a encontrar con que si tienen fiebre van para un lado y si no tienen fiebre van para el otro. Así que no tengan temor en hacer la consulta ante la duda, ¿no? Gracias. Daniela Yuch te pregunta, la portavoz Margaret Harris declaró el 17 de abril que la Organización Mundial de la Salud no recomendó cuarentena generalizada, sino focalizada y con seguimiento. No fue replicada por los medios. ¿Qué opina al respecto? No es lo que yo conozco, yo veo las conferencias de prensa del director general de la OMS todos los lunes, miércoles y viernes, que ustedes la pueden seguir también, están en inglés, pero también tienen traducción al español, están aproximadamente a las 12 del mediodía, 1 del mediodía de acá, dependiendo, pero igual quedan colgadas en la web, y yo nunca escuché que la Organización Mundial de la Salud se pronunciara en contra de las cuarentenas, no es así. Gracias. Marcos Glomboski te pregunta, ¿cuál es la interacción del gobierno en salud pública con respecto al estado general del sistema? ¿En qué condiciones estaba el país en ese aspecto? Y con respecto a la industria farmacéutica, ¿está planteado tener mayor intervención desde el Estado con las compañías como Bayer, Bagó, Boehringer, etcétera? La segunda pregunta no la puedo responder, eso tendría que preguntarle en todo caso a alguien que esté en el gobierno. Vuelvo a insistir, por más que los medios dicen que esta es una infectocracia, nosotros no formamos parte del gobierno, no. A ver, somos asesores del Ministerio de Salud que de tanto en tanto nos consulta el presidente, lo hacemos con la mejor voluntad, lo hacemos ad honorem, a nosotros nadie nos votó, no gobernamos nada, así que mal puedo contestar esa pregunta. Gracias. El doctor Mauricio Seguel Schiffer pregunta, hasta ahora no ha habido reinfecciones. ¿Esto hace pensar que los infectados curados desarrollan suficiente inmunidad? Aparentemente sí, esa es la noticia que estamos esperando poder confirmar. Lo que pasa es que no tenemos tiempo suficiente de observación, les vuelvo a repetir. El día 7 de junio se van a cumplir 6 meses que los chinos hicieron la descripción del genoma de este virus. Entonces, no tenemos tiempo suficiente para decir los anticuerpos protegen y duran. Pero es cierto que no ha habido reinfecciones, lo cual indica que sería una muy buena noticia, porque además, si los anticuerpos no fueran protectores, la posibilidad de que una vacuna pueda funcionar sería mucho más lejana. Gracias. Alicia pregunta, ¿es cierto que tiene que contagiarse el 60% de la población para erradicar el virus? Por ejemplo, en la provincia de Misiones el gobernador dijo que pidió a la gente joven que salga para contagiarse, así se erradica el virus. Sí, lo mismo dijo Boris Johnson en Inglaterra y terminó internado en terapia intensiva, pero bueno, en realidad no lo sabemos. Hasta ahora no nos ayudan tampoco los test, porque el problema que tenemos es el siguiente, fíjense ustedes, todos coincidimos que España ha sido un país gravemente afectado por la pandemia, ¿verdad? Con decenas de miles de casos y miles de muertos. Sin embargo, cuando se hizo un estudio seroepidemiológico, es decir, se tomó al azar personas de distintas regiones de España, se les sacó sangre para ver si tenían anticuerpos, solo el 5% a nivel del Estado español, solo el 5% tenían anticuerpos detectables. Ahí pueden pasar dos cosas, o realmente la infección no estaba tan diseminada, o lo que creemos en realidad es que los test que tenemos para anticuerpos son imperfectos y en realidad tienen una alta tasa de falsos negativos. Así que no sabemos en realidad cuál es la proporción de personas que necesitamos. Es cierto que si tomamos el modelo de otras enfermedades, con por lo menos el 70% de la gente infectada, si los anticuerpos fueran protectores, entonces podríamos decir que la tasa de reproducción pasaría a ser menor de 1 y la epidemia se extinguiría. Pero de ahí a mandar a la gente a la calle a infectarse me parece que es un paso un tanto osado, por calificarlo de alguna manera. Gracias. Gloria te pregunta, doctor, ¿cómo se cuida el presidente?
Todos vemos que está en reuniones, muchas veces sin barbijo y sin distancia. También va a fábricas, hospitales y nos preocupa mucho. Entiendo, eso es una cuestión que él la manejará con su médico personal. Aclaro por si alguno cree lo contrario, yo no tengo el celular del presidente y el presidente no tiene mi celular. O sea que yo, digamos, no tengo una cercanía tan íntima. Pero él, siempre que le preguntan esto, él dice que se cuida. A mí también me llamó la atención, por ejemplo, en las conferencias de prensa, que está sentado muy junto con Rodríguez Larreta y con Kicillof, más junto de lo que debería estar, es verdad. Pero bueno, es el presidente. Sobre todo más cerca de Rodríguez Larreta. No, pero también está cerca de Kicillof. Para el caso de la pandemia, la ideología no importa mucho. No, por supuesto, es una broma. Te pregunta Tomás, ¿considera que debería retrotraerse la cuarentena a alguna fase anterior en Capital o el AMPA? No lo creo. No lo creo porque, digamos, no tendría mucho sentido. A ver, si uno piensa que por ejemplo, empezaron a salir los chicos, ¿alguien cree que realmente, digamos, la epidemia se magnificó por la salida de los chicos? No es así. Y vuelvo a repetir los ejemplos que les di antes. Hay mucha gente que está haciendo actividades desde el 20 de marzo. Industria farmacéutica, industria de la alimentación, fuerzas de seguridad, y prácticamente no ha habido un caudal importante de casos en esos grupos porque han podido mantener el distanciamiento social como corresponde. Gracias. Pregunta Silvina, ¿todos los pacientes recuperados crean anticuerpos? No lo sabemos. En realidad, lo que sabemos es lo contrario. Hay muchos pacientes que han tenido cuadro clínico, nexo epidemiológico, PCR positiva, y cuando le van a medir los anticuerpos, por ejemplo, para donar plasma, la gente que está trabajando en el protocolo me comentaba que muchos no tienen anticuerpos detectables. Pero no tienen anticuerpos detectables porque no los tienen o porque las técnicas que tenemos son muy rudimentarias y no leen los anticuerpos existentes. Eso no lo sabemos. Gracias. Daniel te pregunta, hay 19 provincias sin casos, Santiago del Estero entre esas, a la que pertenece Daniel, que es santiagueño. Aquí se sigue sin actividad porque el Poder Ejecutivo Nacional no libera esas jurisdicciones, dado que los gobernadores no lo hacen, atándose por política a la problemática de Cava y de la provincia de Buenos Aires. No puedo contestar esa pregunta. Yo lo que les puedo decir es que el procedimiento es que los intendentes tienen que plantearle qué actividades quieren abrir a sus gobernadores. Los gobernadores lo elevan a la jefatura de gabinete, la jefatura de gabinete lo consulta con salud y los autoriza. En Mendoza están abiertos los restaurantes, los bares, los comercios, está autorizada la actividad deportiva. Por supuesto que con limitaciones, ¿no? Los restaurantes y bares no pueden tener el aforo del 100%, tienen que un límite del 50% de las mesas, etcétera. Escuché el otro día al gobernador de Corrientes muy orgulloso diciendo que habilitaba una cantidad de actividades productivas y recreativas en la provincia. Ellos empezaron la cuarentena 10 días antes que Nación todavía, pero también advirtió, en cuanto empiecen a aparecer casos, vamos a tirarnos para atrás. Ahora, lo que hace el gobernador de Santiago del Estero y por qué lo hace escapa a mi conocimiento. Gracias. Ana de Benedetti te pregunta, en la charla que tuvimos con el biólogo Mauricio Seigel-Schiffer, presente en esta reunión, o sea, hoy está presente, se habló del suero en caballos. Había entendido que se estaban haciendo estudios. ¿Podrías despejar esta duda sí, yo creo, con ambos expertos? Creo que lo comenté antes. Hay una buena experiencia en el uso de suero de caballo para una enfermedad infantil que se llama síndrome urémico hemolítico. Y basado en esa experiencia se está trabajando, se está a la espera de la aprobación por ANMAT de un protocolo para usar suero de caballo en el tratamiento de los casos de esta enfermedad. Pero por el momento, hasta donde yo sé, no se está aplicando todavía. Gracias. No sé si el biólogo Mauricio Seigel-Schiffer quiere hacer algún agregado, porque la pregunta estaba dirigida a los dos, a Pedro y a Mauricio. Está bien informado, es decir, se está todavía inyectando caballos, extrayendo sueros, porque esto lleva un tiempo, hay que producir el antígeno, acá no son enfermos que ya, los caballos pobres los inyectamos nosotros, no es que se enferman del coronavirus y tienen el anticuerpo. Entonces, se están inyectando los caballos, están haciendo una tanda de 3 inyecciones, y a la vez está produciendo antígeno, que es bastante complicado, no es virus, se está produciendo en células, una cosa que se llama antígeno recombinante, no voy a entrar en detalles,
y una vez que se tenga una cantidad suficiente se va a poder inyectar en pacientes con un protocolo parecido al que planteó Pedro. Para, digamos, la ventaja del suero de caballos es que si eso anda bien, se pueden obtener tanto suero como se desee y no dependemos del número de pacientes, ¿no? Gracias, Mauricio. Pregunta Susana Lerman. Por favor, apaguen los micrófonos. Daniel, lo tenés encendido, por ejemplo. Pregunta Susana Lerman. Mi endocrinólogo óseo y ex investigador del CONICET me dijo ayer que la vitamina D ayuda a proteger del COVID-19. ¿Tiene sentido? A ver, hay estudios con vitamina D en marcha. La vitamina D es una de esas sustancias que cada tanto se le descubren nuevas propiedades, pero por el momento no hay ningún estudio randomizado que permita demostrar que dar vitamina D es mejor que no darla. De todas maneras, digamos, en dosis que no sean muy altas no es dañina, pero yo no estoy tomando vitamina D si eso le sirve como dato. Gracias. Gladys Beatriz Bancia pregunta, ¿se informó por C5N cómo entró el virus en Villa Gesell? Fue por un mensajero. Bueno, no es una pregunta, es una confirmación en realidad. Eduardo Casela pregunta si hay algún estudio con relación a los distintos climas donde se desarrolló el COVID-19. Bueno, frente a las teorías que decían que el calor inactivaba el virus, les muestro los casos de Ecuador y de Brasil. No tengo que decirles mucho más. El COVID-19 se desarrolló en pleno clima invernal en el hemisferio norte y en pleno verano en el hemisferio sur. Así que aparentemente no parece ser muy sensible a los climas, ¿no? Gracias. Desde México, el doctor Bruno Malagamba dice, las fuentes que he consultado mencionan que las mascotas no son vectores. Me gustaría saber si el doctor Kahn lo confirma o si tiene otra opinión al respecto. Sí, ya contesté eso cuando me preguntaste vos por tu gato. Sí, efectivamente, coincido con el colega de México. Sí, lo contestaste, así es. Pregunta Gladys Beatriz Bancia nuevamente. ¿Las verduras y frutas se deben lavar y sumergir durante 5 minutos por cada litro de agua 8 gotitas de lavandina? Pero leer en el envase que dice en el envase de lavandina si dice 8 gotitas u otra cantidad. A ver, otra vez. Hay gente que lava las verduras con una dilución de lavandina. Yo no lo hago. No creo que sea necesario, respeto a quien lo hace, yo hago un buen lavado con abundante agua y suficiente. Y tengan cuidado, si van a usar lavandina, hagan un enjuague muy importante con agua después porque la lavandina puede ser tóxica. Gracias. Pregunta Verónica, ante la dificultad para disponer una bata descartable para cada paciente, ¿se puede lavar la bata con agua caliente y detergente y luego orearla al sol? Una bata, a ver, si se refiere ¿a qué tipo de bata? ¿Una bata hidrorrepelente? Supongo, porque si no las otras batas se arruinan cuando No, dice las batas descartables, dice. La verdad que no lo sé. Eso habría que hablar con gente que trabaja en esterilización a ver si se puede realmente lavar la bata o no. Si son descartables, por definición, no son reusables. Pero bueno, aquí hemos hecho una escuela en la Argentina de reusar los descartables de muchas cosas, así que... Bueno, se ve que no estoy en condiciones de contestar esa pregunta. Gracias. Pedro, se ve que el tema del lavado de las verduras y frutas es una preocupación general, porque Eduardo Joly vuelve a preguntar qué hacer con el lavado de verduras y frutas. Ya lo dije 3 veces. No me van a convencer que le ponga lavandina a mis verduras. Si ustedes quieren ponérselas, están invitados. Bien. Cecilia García te pregunta, ¿el doctor habla de lavar la verdura apenas se vuelve de la verdulería o antes de consumirla? No veo la diferencia. Yo en general cuando vengo de la verdulería lavo la verdura, pero así lo hice siempre. Si la van a dejar adentro de la bolsa, no tiene mayor importancia que la laven en ese momento o antes de consumirla. Gracias. Gladys
Pregunta, ¿la página de bromatología en casa te informa cómo lavar verduras y frutas y sanitizar los elementos comprados en el supermercado? No es una pregunta, es una información. Y hay una pregunta que no es para vos, es otra para Mauricio. Si se está haciendo algún estudio monoclonal, además del estudio de suero. No, en monoclonales contra el virus estrictamente no. Hay algunos anticuerpos que se usan contra algunos efectos, como explicó Pedro, que son los que serían los autoinmunes. Hay algunos anticuerpos que, digamos, que van contra este efecto, contra esta acción autoinmune que tiene el cuerpo, por ejemplo, contra TNF, contra distintas, digamos, contra distintas moléculas que el cuerpo usa para defenderse de ataques y a veces lo ataca a sí mismo. Eso sí se está probando. Todavía anticuerpos monoclonales contra el virus no hay, y no me parece que sea el mejor mecanismo para tratarlo, porque es en general es una metodología bastante cara, pero sí están pensando y ejecutando tratamientos contra los efectos del virus. Bueno, gracias Mauricio. Nora te pregunta, Pedro, respecto a si cambiaría la forma de administrar la cuarentena en función del estado estructural sanitario para responder a la cuarentena que no puede ser eterna. Saber que hay una relación con el estado de infraestructura nos es útil para, entre otras cosas, desmoronar muchas de las teorías anti-cuarentena. Como recién dijiste, si sabemos hacer distanciamiento podríamos salir. Es una utopía, pero hay una relación con lo económico. Hay 24 cuarentenas, función de contagios, índice de duplicación, etc. Entonces, creo que es importante esta relación con la capacidad de atención. ¿Qué Sí, pensás? yo te voy a contestar con una frase del ministro de Salud de Alemania que me gustó mucho, que dice que hay que buscar tanta normalidad como sea posible, con tanta protección como sea necesario. Todos queremos salir de la cuarentena, nadie está enamorado de la cuarentena, como dicen por ahí. Todos la padecemos por razones familiares, por razones filiales, etc. De modo tal que, aún teniendo el sistema de salud hiper preparado, hoy no podríamos decir que salgamos todos a la calle porque estamos vuelvo a insistir, en el Chaco y en el área metropolitana de Buenos Aires en un momento en el cual hay que extremar los cuidados. No eternamente, pero evidentemente no es el momento para abrir como abrió Mendoza, que tiene una situación distinta, ¿no? Mendoza o Corrientes, cualquier otra provincia. Gracias. Cecilia te pregunta que queda claro lo de los tratamientos crónicos y los chequeos de rutina como los ginecológicos y los procedimientos odontológicos, tratamiento de caries, etcétera, que no son de urgencia. Bueno, a ver, primero que tratamientos odontológicos sí habría que hacerlos. Si alguien, no si alguien va a ir a hacerse una limpieza, no si alguien va a ir a hacer un control de rutina, eso puede esperar. Pero si tenés una caries, andá y consultá. Y si alguna de las chicas lleva más de un año sin haberse hecho un Papa Nicolau, que vaya a hacerse el Papa Nicolau. Si tienen edad como para hacerse una mamografía y llevan más de un año sin hacerse la mamografía, háganse la mamografía. Es decir, eso es muy importante. Les cuento, por ejemplo, que en una conferencia por Zoom como esta, que tuvimos con todos los intendentes del corredor norte del conurbano bonaerense, contaba el intendente de uno de los municipios que ellos hacen habitualmente 600 PAP por mes, 600 papanicolaos por mes y 800 mamografías. En el mes de abril hicieron 0 y 0. Eso es muy malo para la salud pública. Así que, digamos, no todo se trata no solo se trata digamos, de controles para las enfermedades crónicas que desde ya tienen que hacerse, sino también para las prácticas preventivas. Hay un decreto presidencial del 20 de abril que abre algunas actividades e incluye específicamente, al cumplirse un mes de la cuarentena, las consultas médicas y odontológicas para prevención y para atención de enfermedades crónicas. Gracias. Patricia Barrios te dice, estimado doctor, estamos encontrando que las empresas de sucedáneos de la leche materna están aprovechando la pandemia para difundir confusos artículos. ¿Podría usted afirmar ante tan selecto público que la madre y recién nacido
pueden amamantar tomando las medidas de protección adecuadas? Absolutamente sí. Gracias. Mario Nova pregunta, en España se contagió y murió un perro de coronavirus, confirmado, con vómitos y diarrea. Es de un amigo. ¿Qué opina? Que hay casos anecdóticos como contestantes con respecto a tu gato de mascotas que pueden haberse infectado, pero son realmente casos anecdóticos y que no parecen tener importancia en la situación epidemiológica. ¿Puedo Gracias. agregar? ¿Puedo agregar? Sí, claro. Los perros tienen su propio coronavirus que no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2 y tienen efectivamente esos síntomas. No es SARS-CoV-2, es otro coronavirus que los ataca a los perros. Y los perros tienen. Gracias, Diana. Nada. Gracias, Diana. Pregunta. Leí en algunos portales de noticias que en Córdoba se está desarrollando una droga para combatir el COVID con medicación utilizada en pacientes con fibrosis quística, como la solución hipertónica. ¿Hay algo respecto de esto confirmado? No conozco nada de eso. Gracias. Silvina Jiménez dice, ¿existen problemas en la provisión de vacunas hacia las provincias de neumonía e influenza? No que yo sepa. Gracias. Agrega, porque en Santiago del Estero solo vacunan a mayores de 65 años. No, un momentito, vamos a diferenciar. El Plan Nacional de Vacunación tiene indicaciones específicas para la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica. Para la vacuna antigripal es mayores de 65 años, menores de 2 años, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas. El resto de la población puede vacunarse, pero no está cubierta por el Programa Nacional de Inmunizaciones. Gracias. Bueno, salteo varias preguntas que se refieren siempre al lavado de las verduras y la fruta. Y Sergio Garbars te pregunta, ¿hay algún país que disponga de test de inmunoglobulina de alta sensibilidad y especificidad para determinar estado de inmunidad? No. Por el momento los test que tenemos son bastante imperfectos. Seguramente van a ir mejorando, seguramente la industria del diagnóstico estará perfeccionando sus sistemas, pero por el momento lo que tenemos circulando son test que tienen baja sensibilidad. Gracias. Bueno, después pregunta Diana, pero creo que ya Diana te respondió. Diana es investigadora del CONICET. Sí, la conozco muy bien. Y de la Facultad de Medicina. Bueno, igual la leo, pero creo que ya está. Los No, perros si ya está, no la leas, aprovecha el tiempo para otra pregunta. Sí, exactamente. Martín pregunta, ¿la proporción de muertos contra infectados es una forma sesgada de medir la mortalidad del virus, ya que la gente tarda en morir luego de infectarse? ¿Es el cociente entre muertos y recuperados una mejor medida? Y si no lo es, ¿cuál? No, a ver, otra vez, la tasa de letalidad, que es el cociente entre personas que fallecen sobre el total de personas infectadas, se ve severamente afectada por el hecho de que hay muchos casos que no son diagnosticados por el sistema. En la medida que diagnosticás más casos, tenés una tasa de letalidad más baja, que es el ejemplo que daban antes con Chile, que tiene una tasa de letalidad del 1,5%, pero tiene su sistema de salud que está reventando, y tiene la mortalidad por millón de habitantes, que es 3 veces superior o 4 veces superior a la que tenemos nosotros. Así que en realidad no es una buena medida hablar de la tasa de letalidad. Y no conozco que se hagan estudios comparando muertos sobre recuperados, porque otra vez eso está fuertemente mediatizado por el número de diagnósticos que vos tengas. Gracias. Bueno, aquí Noemí Santoro plantea una queja. Dice, las obras sociales no están dando turnos médicos. Bueno, si es así, están procediendo mal porque tienen toda la indicación de parte de, ya te insisto, a partir del 20 de abril deberían estar dando turnos a las especialidades que entran dentro de este decreto, que son prácticamente todas, con excepción de cirugía plástica o alguna cosa por el estilo. Bueno, a ver, tenemos pregunta reformulada ya. Eduardo dice, no hay vacuna de la gripe en las farmacias hace muchos días.
Yo lo que les puedo decir es que para el sistema oficial hay vacuna antigripal, se compraron 11 millones de dosis, se adelantó el programa de vacunación este año con respecto a años anteriores. En los sistemas privados de vacunación hay que sacar turno para conseguir la vacuna, en los centros privados tipo Vacunar, etcétera. Gracias. Y acá viene la última. ¿Qué porcentaje de camas de terapia intensiva están ocupadas hoy? Argentina tiene aproximadamente unas 10.000 camas de terapia intensiva. La última cifra que yo tenía es que estaban ocupadas la mitad aproximadamente por otras patologías, es decir, por accidentes automovilísticos, que si bien hay muchos menos hay, por infartos, por accidentes cerebrovasculares, por posoperatorios complicados, etc. Y hay una mitad de las camas que no están ocupadas precisamente porque se han suspendido las cirugías programadas en una buena proporción y hay mucho menos accidentes. De esas 4.500, 5.000 camas que digamos que quedan disponibles, hay 250 y tanto, 256 creo, que en el último reporte de esta mañana se figuraban como ocupadas por casos de COVID-19. De modo que tenemos margen, pero si la epidemia crece, si el número de casos crece bruscamente, va a llegar un momento que el sistema se puede saturar, y eso es lo que no queremos que ocurra. Gracias, Pedro. Bueno, acá un agradecimiento que yo lo hago en nombre de todos. Lo hace Inés, dice: antes que nada, quiero agradecerle al doctor por tomarse el tiempo de respondernos nuestras consultas, a informarnos. Sabemos que debe estar muy ocupado. También le agradezco la ayuda que le brinda al Ministerio de Salud de la Nación. Le debemos muchísimo a usted y su equipo. Quería saber si también está asesorando al Ministerio de Salud de la ciudad. No, no estoy asesorando ni a ciudad ni a provincia. Hay algunos colegas del equipo que están también asesorando a ciudad y a provincia, pero yo no integro en ninguno de esos equipos. Sí, me tocó dar opinión para algunas provincias como Córdoba, Santa Fe, Río Negro y algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, pero no en forma, digamos, de participación en el comité asesor. Pero sí hay varios colegas del comité asesor nacional que forman parte tanto de los equipos de Fernán Quirós como de los equipos de Daniel Goyán. Bueno, son las 9:30, son estas 2 horas valiosísimas que te robamos y vos con tu enorme generosidad nos brindaste. Espero que hagamos compartir esta clase extraordinaria que nos diste a la mayor cantidad de gente posible a través de las redes sociales. Pedro, muchísimas gracias, y lo que pido ahora sí, habiliten todos sus micrófonos para darle un gran aplauso. Gracias. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Bravo. Gracias, Pedro. Bueno, gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Compañero, gracias.